Muy buenas noches y bienvenidos al Gat al Agua. Alea jacta est. Ya no hay duda de que el mal llamado procés ha llegado a su fin. Acabe como acabe. Carles Puigdemont ha declinado la última oferta de diálogo que le había lanzado el Gobierno y el Senado. No va a acudir a la Cámara Alta ni mañana jueves a las 5 de la tarde, como se había rumoreado, ni tampoco lo hará el viernes a primera hora de la mañana, en torno a las 10. En cambio, sí va a acudir al pleno que se va a celebrar a las mismas horas en el Parlamento catalán, los mismos días, jueves y viernes, para presumiblemente proclamar la independencia. Ha sido el propio Puigdemont quien ha anunciado en las redes sociales esta tarde que no van a perder el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar con el autogobierno de Cataluña. Seguimos, y lo más importante, el hashtag República Catalana. Así que, señores, a buen entendedor, ya lo saben ustedes. Pero por si alguien todavía albergaba dudas de la posibilidad de que los golpistas volviesen a la legalidad, escuchen lo que ha dicho hoy el vicepresidente catalán Oriol Junqueras a Associated Press sobre lo que va a ocurrir esta semana. Una república porque entendemos que tenemos el mandato democrático, porque además entendemos que el gobierno español tampoco no da ninguna otra opción. Patricia Tenorio, finalmente Puigdemont no acude al Senado, con lo cual, ¿ahora qué? Nos vamos hasta la Cámara Alta, es la gran pregunta. Patri, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Pues el Senado albergaba la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, viniera mañana hasta aquí a las 5 de la tarde y el viernes a las 10 de la mañana, pero ya sabemos que no va a ser así. El Gobierno concluye entonces la nula disposición de diálogo de la Generalitat y en concreto de Carles Puigdemont. Pero el 155 continúa adelante. Los trámites no se paran a pesar de que Carles Puigdemont no venga hasta aquí, hasta Madrid. Pero vamos a ver mejor cuál ha sido la interpretación que ha hecho el Gobierno a esta decisión de Carles Puigdemont. Quiere dialogar y porque no quiere atender a los requerimientos. Por tanto, es lo que hemos visto desde el principio, desde la conferencia de presidentes, precisamente en el Senado. El señor Puigdemont, que estaba invitado, como el resto de los presidentes de las comunidades autónomas, dejó la silla de Cataluña vacía. Muchas gracias, Patricia. Enseguida volvemos contigo. Este es el escenario que está cada vez más claro. Parece que ya no hay dudas. La pregunta, por tanto, es ¿qué debe hacer el Gobierno? ¿Qué va a hacer el Gobierno en el momento que mañana o el próximo viernes Carles Puigdemont proclame la independencia? Vamos a hablar con un abogado penalista que nos va a dar las claves sobre la actuación. Y también hablaremos, atención, sobre las imágenes que se han producido hoy en Cataluña, en esta jornada, y que presumiblemente mañana en esa huelga y pasado mañana también se van a producir. Fíjense cómo los mal llamados piquetes informativos estudiantiles impedían a los alumnos acudir a clase en diversas universidades. Estas algunas de las imágenes, un aperitivo, tenemos muchas más. Hablaremos, por cierto, con un alumno que ha intentado acudir hoy a clase y no ha podido, y les vamos a mostrar, como les digo, más imágenes de lo que realmente ha ocurrido hoy. Todo con el contexto de unas preocupantes palabras del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en las que ha asegurado que el Gobierno no cree que haya ningún problema con la educación en Cataluña. Si entramos en Cataluña, los resultados generales del sistema educativo son correctos. En comprensión lectora, Cataluña es la séptima comunidad de España, séptima en ciencias, son la sexta comunidad, en matemáticas la quinta. Bueno, eso está bien, quiero decirle que está muy bien. Y los organismos internacionales así lo reconocen, ¿no? Del adoctrinamiento que hay en las aulas, de la imposibilidad de que se hable en español, si así los padres lo consideran que se eduque, de eso no ha dicho nada. Luego veremos su declaración íntegra. Les presento, sin más dilación, a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Eduardo García Serrano. Eduardo, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Y por cierto, muy acertada la frase con la que has comenzado el gato de hoy. Alea jacta est, la suerte está echada. Lo malo es que en el Rubicón que vamos a atravesar en estas 48 horas, en ninguna de las dos orillas está Julio César.
Eso es lo malo. He tenido un buen maestro, Eduardo, durante muchos años para ir aprendiendo de ese léxico. Si estuviera Julio César en una de las orillas, pues esto estaría arreglado en un pispás. ¿No saluda usted? ¿No saluda usted? Sí, por supuesto. Buenas noches a la mesa, a los televidentes y a los radioyentes. Sobre todo a nuestros amigos, los taxistas que siguen el gato a través de la radio. Y a los de Cabify. Yo es que el Cabify no lo utilizo salvo cuando viajo por la empresa. Bien, eso está bien. No, Eduardo es más del metro, ¿no? Más del transporte público. Bueno, gracias por estar con nosotros. También está el diputado del Reino de España por la provincia de Castellón, Miguel Barrachina. Diputado, buenas noches. Hola, muy buenas noches, encantado. Hoy está usted francamente elegante. Bueno, pues sí, no sé si está usted de celebración o... Esta tarde había comisión de fomento, que es la que llevo yo. Me he puesto corbata y ya me sabe mal quitármela para ir a ver a Gonzalo y el resto de contertulios, así que con ella he venido. Gracias, diputado, por estar con nosotros. También está con nosotros el concejal por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, muy conocido por todos ustedes, don Antonio Miguel Carmona. Señor Carmona, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. En orden, encantado de estar en esta mesa plagada de personas de izquierdas para defender las posiciones del socialismo democrático. No, estoy abrumado por tanta gente de izquierdas en esta mesa. ¿Para cuatro que quedan de derechas? ¿De dónde? Sí, eso es. Sí, sí. Bueno, para cuatro que quedan de derechas hay un diputado del Partido Popular. Oye, damos una batalla. No todos los que están en la mesa son de derechas, ¿eh? No, desde luego, estoy convencido. Pido disculpas a Eduardo García Serrano porque le he puesto un calificativo que no merece. Efectivamente, jamás. Exacto. Izquierda Nacional. Nunca, Izquierda Nacional. Efectivamente. Bueno, gracias, don Antonio Miguel. También está con nosotros Cristina Seguía, quien ya saludamos. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros en El Gato. Encantada. Entiendo que el ordenador que ocupa la mitad de la mesa donde usted se sienta no es un elemento decorativo, sino que es... ¿Cuál? No, sí, que vale. El que de la tapa que usted acaba de bajar. ¿Cuál? Es necesario, ¿no? Ya no. Ah, ya no. Bueno. Gracias, Cristina. Saludamos también a Rocío Monasterio. Rocío, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Rocío Monasterio, que como saben ustedes, entre otras cosas es arquitecto y luego se dedica a todo lo que puede su actividad política. Y hoy ha venido al Gato con los planos de no sé qué vivienda. Tenía que tomar una decisión. Y se los ha traído a la tertulia, al debate del Gato al Agua. Bueno, en fin, están bien estas presentaciones. ¿Cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer, como siempre, a través de WhatsApp, enviándonos sus comentarios, sus críticas, sus preguntas al 670 03 45 43, 670 03 45 43, y ya les digo, y me disculpo porque son tantos los comentarios que nos llegan cada noche que intentamos publicar la mayoría de ellos. Si alguno se queda en el tintero, les pido disculpas por ello. Por cierto, que esta semana les estamos preguntando desde dónde, desde qué localidad, pueblo, ciudad, rincón de España nos ven. Les animamos a todos los que ayer no lo hicieron. Hoy, por favor, envíennos la localidad desde donde nos ven para saber con quién estamos interactuando. También los pueden seguir a través de Twitter. Nuestra cuenta se llama @gato_directo, y también nuestro canal de YouTube, Intereconomía Tube, donde nos pueden ver en directo, o si no pueden hacerlo porque hoy tienen un compromiso ineludible que les impide ver El Gato, mañana lo podrán ver en su integridad o los mejores momentos del mismo. Entramos ya en materia. Tiempo ya del análisis, del humor, de un poco de sarcasmo de Alfredo Urdazi, como cada noche. Adelante. Dicen los médicos catalanes que el 155 no es buena terapia, que el enfermo no necesita purgas, y tan solo horas después del diagnóstico de los galenos, Puigdemont dice que no baja del Alcornoque para presentarse en el Senado, que no lo ve, que no se siente en esa Cámara, que no viaje a Madrid a defender su plan. Parecía que Rajoy había vuelto a suspender la aplicación del remedio hasta escuchar al jefe de la secesión. Y en el PP y en el Gobierno algunos se movían inquietos ante la posibilidad de que la nación, el Estado, le regalara una tregua al que la quiere romper. Dicen elecciones, no parece la solución. El golpe se dio el 6 y el 7 de septiembre y se reafirmó el 10 de octubre. Mes tras mes la secesión persiste y los piquetes ya entran en la universidad a suspender las clases, porque la República se asienta en la coacción. Y hasta Carolina Vescansa, de familia farmacéutica, doctora en terapias laxantes, cree que a Podemos le falta una idea de España. Solo a Podemos. ¿Tiene Mariano una idea de España? ¿La tiene el PSOE? ¿Hasta dónde llegará su paciencia? ¿Hasta cuándo abusarán de la nuestra? Con un saludo cordial a los espectadores del Gato.
Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902 180 190 y recíbalo en 24 horas, con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902 180 190 o publi.com. Bueno, pasan 13 minutos de las 10 de la noche. Es un día importante, es una semana trascendental, porque, como les decía, parece ser que ya se van poniendo los puntos sobre las íes, ¿no? Sobre lo que va a ocurrir esta semana. Hoy, finalmente, Carles Puigdemont ha declinado la invitación que le había hecho el Gobierno y la Cámara Alta, el Senado, para acudir mañana a las 7 de la tarde o el próximo viernes a las 10 de la mañana a intentar, digamos, rebatir o dar sus argumentos en contra de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Vamos a ver una información gráfica que les habíamos mostrado sobre las opciones que tenía el presidente catalán para acudir al Senado el jueves a las 5 de la tarde o, en su caso, podría haber sido el viernes a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Esto era lo que Carles Puigdemont, la invitación que había recibido. Ha declinado ambas. En cambio, ha contraprogramado a la misma hora a la que le había invitado el Senado, es decir, mañana a las 5 de la tarde y el viernes a las 10 de la mañana, la más que probable proclamación de la Declaración Unilateral de la Independencia. Este es el calendario. Nos vamos hasta el Senado. Patricia Tenorio, muy buenas noches. Danos más detalles. ¿Cuál es el ambiente que se había ahí? La reacción. Cuéntanos. Muy buenas noches de nuevo, Gonzalo. Pues el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya sabemos que mañana no va a venir al Senado, lo conocíamos a mediodía, ni tampoco lo va a hacer el viernes. Así lo han confirmado fuentes de presidencia de la Generalitat. Han justificado su no venir hasta aquí al Senado, porque aseguran que el Gobierno tiene claro, muy claro, que va a aplicar ese 155. Entonces, resumimos, Carles Puigdemont no vendrá mañana a la comisión de la Cámara Alta en la que se tramitan esas medidas, ni tampoco lo hará el viernes, donde se aprueban las mismas. Eran las dos oportunidades que tenía Carles Puigdemont de venir hasta aquí a Madrid a dar su versión, y de esta forma se acaba un poco con ese revuelo que se había formado con que si iba a venir o no Puigdemont a Madrid. Y es que en un principio sí parecía que había aceptado esa invitación que se le hizo ayer, pero nunca hubo ninguna llamada de confirmación. Hasta que hoy hemos tenido noticias de él. Ha publicado en redes sociales, en su página de Instagram, esta foto que ven en sus pantallas con este mensaje en catalán que les traduzco. No perderemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar con el autogobierno de Cataluña. Seguimos. Y un hashtag que dice República Catalana. Patricia, esto por un lado. Puigdemont declina acudir al Senado, pero entiendo que la implementación, la aplicación del artículo 155 sigue adelante, porque que no vaya Puigdemont no cambia los planes que hay establecidos para que el 155 de alguna manera entre en vigor, ¿no? Eso es, Gonzalo, a pesar de que el Senado albergaba entre sus planes que mañana a las 5 de la tarde viniera Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, hasta aquí, y también lo hiciera el viernes a las 10 de la mañana, eso no paraliza los trámites del artículo 155. Continúa el artículo. Que Puigdemont no venga a Madrid no significa que el 155 siga adelante hasta que el próximo sábado se confirme en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. Muchísimas gracias, Patricia Tenorio. Esta es la última hora desde el Senado. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, como les decía, Carles Puigdemont, nos lo contaba Patricia, a través de Instagram, de la red social, ha dicho una cosa evidente, con ese hashtag de República Catalana, pero el vicepresidente Oriol Junqueras lo verbalizaba, digamos, en una agencia de noticias y decía que el gobierno de la nación no les había dejado otra salida que
proclamar la independencia. Vean. Una república porque entendemos que tenemos el mandato democrático, porque además entendemos que el gobierno español tampoco no da ninguna otra opción. Desde el gobierno aseguran que el hecho de que Puigdemont no vaya al Senado demuestra las pocas ganas que tenía de dialogar el líder autonómico. Quiere dialogar y porque no quiere atender a los requerimientos. Por tanto, es lo que hemos visto desde el principio, desde la conferencia de presidentes, precisamente en el Senado. El señor Puigdemont, que estaba invitado, como el resto de los presidentes de las comunidades autónomas, dejó la silla de Cataluña vacía. Bueno, señores, tiempo de análisis. Me gustaría una primera reflexión rápida sobre si era esperable que Puigdemont fuera al Senado o no, si cambia algo la aplicación del 155 y a partir de ahora, ¿qué? Venga, opiniones. Bueno, hemos llegado a ese punto de la encrucijada de dos caminos, ese punto el más angosto en el que uno de los dos caminantes tiene que ceder de grado o por la fuerza el paso al otro. Estamos ante una declaración de independencia en un lado del camino y en el otro ante el que tiene que evitar esa declaración de independencia o castigarla como merece ese acto de rebeldía. A mí me da la impresión de que Puigdemont y Rajoy, que son unos actores efímeros, el problema verdadero es el enfrentamiento entre el separatismo, ojo, no solo el catalán, el separatismo contra España. Y lo que se va a ventilar en 48 horas va a ser eso. El debate, la batalla del separatismo periférico contra el resto de España. Si no se aplican las medidas punitivas, y digo bien, punitivas, si declaran la independencia que merecen, pues estaremos todos perdidos. Y esta realidad multisecular, no proyecto, realidad que llamemos España, pues dejará de serlo. Porque esa declaración mutilante, unilateral de independencia, le arrebatará a España una parte esencial de su propia naturaleza, una parte esencial de su fundación, que es Cataluña. Si dejamos que esto se haga sin poner los medios para castigar a los que pretenden mutilar esa realidad multisecular, pues dejaremos de ser españoles porque España habrá dejado de ser. Lo que nos jugamos en estas 48 horas no es más o menos votos, más o menos escaños, elecciones ahora o pasado mañana, no. Nos jugamos el ser o no ser de España. Así de simple, así de trascendente y así de trágico. Diputado Barrachina, ¿cómo ve usted el asunto? Usted no es miembro del Senado, usted es diputado, pero aún así, ¿cómo ve lo que puede ocurrir en las próximas 48 horas? Y sobre todo el hecho de que Puigdemont no haya ido a la Cámara Alta a declarar. Bueno, pues al final lo puso la CUP porque los catalanes no eligieron a Puigdemont como presidente y al final es la CUP quien manda. Es un grupo de antisistemas y separatistas que es, a mi juicio, y creo que al de la opinión no de esta mesa solo, sino de la inmensa mayoría de los españoles, lo peor de lo peor es la catástrofe. Yo leía que en solo 21 días han salido las 1.400 empresas mismas que en los últimos 5 años, que en ese goteo que hemos ido viendo. Pero esto es una demolición. Yo he vivido en el norte de Castellón, en el norte de mi provincia, colas en los 30 bancos que tenemos fronterizos, en el límite jamás ha habido frontera, nunca ha habido separación, repletos. No solo han venido ahorros, han venido turistas, han venido cruceros desplazados a Valencia. Esto se va a multiplicar. Hasta ahora la riqueza seguía siendo riqueza nacional porque se desplazaba de Barcelona a Valencia o a Madrid. Ahora, y después del anuncio de SEAT y visto que se han echado al monte, es probable que esto ya no sea un juego de suma cero, es decir, que ya hayan desplazamientos de grandes fábricas fuera de España. Y esto sí es una pérdida gigante. El nacionalismo siempre ha sido pobreza, pero en este caso va a ser una pobreza descarnada y a un ritmo meteórico. Yo confío en que la labor que tienen que hacer los jueces y que ya están haciendo, hoy celebro que se ha detenido ya al sexto hooligan separatista que agredió a un
un policía nacional, que hagan su labor con rapidez y que todos aquellos en el mundo de la educación, en el mundo de TV3, en la mesa del Parlamento, el Govern, que todos aquellos que tienen una responsabilidad evidentemente penal, pues que cuanto antes cumplan con su tarea. Junto a eso, la intervención económica de la Generalitat, desgraciadamente, pues digo porque la situación en general es una desgracia, pues debe mantenerse de forma permanente, porque el nivel de indisponibilidad democrática de quienes han dado el golpe, que supuestamente y con sus propias cuentas lograron un 38% de los votos, y con un 38% de los votos pretenden dar este golpe, pues me parece extraordinario. Por tanto, unos días intensos que yo confío que el Gobierno de España y que el Senado y que la mayoría de partidos de España consigan estabilizar, porque Cataluña económicamente se desangra. Completamos la primera ronda y evidentemente luego turnos de réplica y efectivamente. Venga, don Antonio Miguel. El mayor daño al nacionalismo y al independentismo no es de la derecha radical, que lo lleva muy bien siempre con el independentismo, porque se retroalimentan en adjetivos, en insultos, en a ver quién grita más. Es lo que llamo yo portes abertes o bertas, que es, por cierto, un movimiento donde participa Pere Navarro, que fue primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, y que deja las puertas abiertas a que vaya al Senado, como decía el Gobierno de la Nación y decía el Partido Socialista, vaya al Senado a explicarse, a rectificar, a salir del lío donde ha metido a todo el país, a decir lo que tiene que decir. Puertas abiertas para hacer eso. Si se le deja puertas abiertas, las del Senado en este caso, para poder debatir y plantear su verdad, entre comillas, y rectificar la ilegalidad en la que está, pues evidentemente se le hubiese dejado de aplicar el 155. Pero si se empecinan, no queda otro remedio que aplicar el 155, porque el que aplica el 155 es el propio Puigdemont. Aprieta el botón, como decía el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, aprieta el botón de la intervención de la Generalitat. Pero atención, la política de la moderación, de la tranquilidad, de las puertas abiertas, de permitir entrar en el Senado por supuesto, como no podía ser de otra manera, al presidente de la Generalitat, ha resquebrajado, y esta es la veto de la esperanza, salvo que tengamos un debate de adjetivos, de insultos, de que son malos. En esta mesa estamos todos de acuerdo que son malos malísimos, ¿no? Si lo digo para no repetir más veces que son malísimos malísimos, ¿no? Pero hay una veta abierta en la unidad independentista, que ya se había iniciado hace tiempo, ¿verdad, Barrachina? Por ejemplo, se han reunido en el Palau de la Generalitat el expresidente Mas, el presidente Puigdemont, los consejeros y yo creo que uno de los representantes y de los ideólogos más importantes del independentismo. Lo digo para hacer un debate un poco más sofisticado, que es Luis Corominas. Luis Corominas. ¿Y Luis Corominas qué ha planteado? Ha planteado la radicalidad de votar que sí a una declaración unilateral de la independencia. ¿Pero qué le han respondido algunos diputados de Junts pel Sí? Han respondido que no. Es decir, hay diputados en el Parlamento que no están de acuerdo con la posición de Corominas. Y no solamente no están de acuerdo, digamos que en un extremo están lo que se llama los comités de defensa del referéndum, que suena revolucionario. Por cierto, está la revolución de los ricos, ¿eh? Está la revolución de los de España nos roba, de lo de la estadística, la encuesta que hizo el Centro de Estudios y de Opinión de la Generalitat, que dice que las personas de más de 4.000 euros de renta, el 52% apoyan la independencia, y las personas de menos de 1.200 euros de renta, solo el 30% apoyan la independencia. Esta es la revolución de los ricos, por decirlo de alguna forma. La revolución de ricos, la revolución de gente que está asentada, que tiene propiedades, que no quiere pagar impuestos para dárselo a aquellos que más lo necesitan. Por lo tanto, se inicia un proceso de resquebrajamiento de la unidad independentista, que yo creo que por ahí, si somos inteligentes, que yo trato de serlo, es por dónde hay que ir. Pero podemos seguir con el debate de los adjetivos. Sí, hombre, ¿seguiremos con el debate o no? Sí, ya lo veremos luego. Bueno, a ver, ¿por dónde va? Venga, Cristina, Rocío. A mí me encantan los adjetivos, sobre todo creo que son justos cuando la gente se los merece. Entonces no voy a escatimar desde luego en adjetivos, aunque al concejal le parezca inoportuno, ¿no? Yo lo que creo es que estamos en un momento que sobre todo es una oportunidad. Y es una oportunidad para acabar con 38 años de cesiones a los secesionistas y con las consecuencias, y que tomemos nota de lo que nos ha traído hasta aquí. Es la oportunidad de que estas personas efectivamente aprieten el botón, declaren la DUI y pues paguen con pena de cárcel.
que es lo que haría cualquier otro español, cualquier otro delincuente, pues reportaría en él el total peso del Estado de Derecho y de la justicia. Sobre todo es una oportunidad también, porque esto ha puesto las cartas sobre la mesa de muchísimos partidos políticos, como son Podemos, como son Compromís, porque ni Junts pel Sí ni las CUP son los únicos partidos que defienden el proceso soberanista, también los hay en la Comunidad Valenciana, y partidos que, a pesar de hablar constantemente de la igualdad y de la gente más desfavorecida, está defendiendo un proceso que, como muy bien acaba de decir el señor Carmona, es la revolución de los ricos. Han llevado un proceso totalmente emocional hacia el espectro de la raza. La construcción de la comunidad nueva, totalmente xenófoba y totalmente racista. Entonces, por supuesto que es una ventaja que estos partidos estén ahora mismo sobre la mesa. Ahora, lo que me preocupa, las imágenes que veíamos hace un momento de las aulas en Cataluña y de las universidades y de Méndez de Vigo diciendo que en Cataluña no pasa absolutamente nada. En Cataluña hay padres que se tienen que llevar a sus hijos a estudiar fuera. Ya los hay también en la Comunidad Valenciana, y al señor Méndez de Vigo le están llegando las quejas desesperadas de los padres y de las plataformas a través de las cuales piden socorro a estas personas. Con lo cual, bueno, pues, desde luego para mí es una oportunidad. Venga, ahí ya empieza a haber alusiones. Venga, Rocío. Bueno, yo creo que este es un camino donde tiene que haber vencedores y vencidos. Y ya hemos pasado sucesivos rubicones y sucesivas líneas rojas. Otra vez nos están poniendo la siguiente, pero ya estuvimos aquí. Ya estuvimos aquí al principio de octubre, ya estuvimos también al principio de septiembre. Y lo que nos van dando es pequeños hitos para que pensemos que esto se va a acabar. Pero realmente yo ya veo dónde está la partitocracia del PP-PSOE. Ya están viendo que a ver si encuentran un resquicio con ese independentismo pactista con el que puedan llegar a un acuerdo y seguir con estos 40 años de concesiones y hacer una reforma de la Constitución donde digan que España es federal y donde les podremos dar otra vez 72.000 millones que saldrá otra vez de la clase media española, de los que pagamos impuestos todos los días. ¿Para qué? Para otra vez dar lo que quieren a los privilegiados. Porque además tenemos que entender que los que han sido cómplices 40 años de los independentistas han sido los señores del PSOE y del PP, y los que han hecho ricos con el 3% a todos ellos y han mirado hacia otro lado son esos, con lo cual, ¿qué vamos a esperar de ellos? ¿Qué vamos a esperar? Claro, les molestan los discursos de vencedores y vencidos porque están dispuestos otra vez a pactar. Y no nos creamos que no están en el diálogo. Dicen que Puigdemont no está en el diálogo. Claro que están hablando. Santi Vila está hablando con el gobierno y la segunda línea de todos ellos están hablando. Claro que están hablando. Y otra cosa es cómo nos lo van a contar. Cómo nos lo van a contar. Y estamos en un teatrillo de sucesivos rubicones, y así nos tienen entretenidos. Y esta es la cuestión. Y yo entiendo que a algunos os moleste lo que hablamos, porque al final lo que denunciamos es a lo que estáis viendo, y además lo he contado aquí. Estáis viendo el resquicio para el pacto con los que no son tan malos, para otra vez conllevar el tema de Cataluña y darle un encaje territorial en España, como si fuera un territorio... O no has escuchado mis palabras o no has entendido nada. Esto sirve para luego hacer vídeos poniéndome a mí contigo y no poner la respuesta mía. Tú le dices a Vox que hagan vídeos para poner... Estáis viendo ya el mundo del pacto. La respuesta de Antonio Miguel Carmona, entiendo que también Miguel Barrachina, a todo lo que se está diciendo, y el debate de las ideas, debate en profundidad que espero que sea esta noche, lo hacemos después de un consejo de publicidad. Por cierto, ya está con nosotros el abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra, a quien le vamos a preguntar qué va a ocurrir como mañana o el viernes Puigdemont declare la independencia. ¿Se va a ir a su casa de rositas? ¿Cenará tranquilamente en su casa viendo la televisión, probablemente el gato al agua? ¿O no? ¿O habrá consecuencias y alguien actuará y le pondrá a disposición judicial? ¿Qué es lo que dice el Código Penal? Interesante reflexión que abordaremos después de la publicidad. Bueno,
pasan 34 minutos de las 10 de la noche. Sí que es verdad que ha habido diversos comentarios o reflexiones y evidentemente me gustaría entrar en el debate de las ideas constructivo, porque creo que ustedes esta noche se lo van a pasar bien, se van a entretener, además de que van a tener puntos de vista diferentes desde el más absoluto respeto. Tenemos aquí en la mesa a 5 analistas, se ha incorporado también un abogado penalista, de reconocido prestigio todos, y sobre todo que todos destacan por la educación de sus argumentos, y esta noche lo van a ver. Y yo creo que va a ser un debate muy constructivo desde la confrontación de las ideas. Venga, Antonio Miguel, también el diputado Barrachina, y venga, seguimos el debate. Hay algunos que utilizan el independentismo para echarle la culpa al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español. Es verdad que es lo que has hecho en este debate. Hay algunos que ofrecen una oportunidad por abrir la puerta al independentismo, porque exista el independentismo. El independentismo es un daño irreparable a la nación, es un daño irreparable a la nación, y ahí tenemos que actuar todos con inteligencia. Desde luego, abrir las puertas, ¿qué significa? La aplicación de la ley con libertad para que el presidente de la Generalitat, que es una institución, pueda ir al Senado, que es otra institución, a explicarse. No hacer propaganda PP, PSOE, PSOE, PP, que habéis parecido a los de Podemos, sino buscar una solución. A mí me gusta que, por ejemplo, en el debate que podamos tener, yo pueda llegar a una conclusión, poner mis ideas encima de la mesa. Explicar mis ideas encima de la mesa y no meterme con el Partido Popular porque es el Partido Popular, o echarle en cara al Partido Popular el pacto del Majestic, que ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Desde luego que no se ha manchado, que nunca ha hecho pan, jamás se ha manchado las manos de harina. Desde luego que esto no es una oportunidad para nada, por supuesto que no. Poner en peligro la economía nacional, que no de la Generalitat, no es una oportunidad, por supuesto que no. Yo quiero otras oportunidades para mi nación. Yo quiero una nación donde los ricos no se hacen ricos, por supuesto que no se hacen ricos por la política del Partido Socialista o la política del Partido Popular. Se han hecho ricos algunos por seguir un régimen en Cataluña donde se ha primado muchas veces la posición de otros frente a los recortes a los más necesitados. Y para tapar todo eso, lo que han hecho con la crítica del PSC, con la crítica del Partido Socialista Obrero Español, lo que han hecho ha sido proseguir y proseguir y proseguir su deriva. Para lo cual, tengamos una política inteligente. ¿Qué es política inteligente? Busquemos una solución factible. Es decir, meterles en la cárcel. Hay que meterles en la cárcel desde antes. Eso no es una política que se tiene que aplicar y que la tienen que aplicar los jueces. Por supuesto que sí, pero cuando tengan que aplicarla los jueces. Nosotros, por lo menos yo estoy aquí para explicar una posición política que es, en el marco de la ley y de la norma, lo que tiene que hacer es derogar la ley de transitoriedad y de independencia de Cataluña, acatar lo que dice el Gobierno de la Nación y desde luego las leyes y las normas, y si no se le aplica el artículo 155. Esto es así de claro. Venga, diputado Barrachina. Bueno, decía que efectivamente es una revolución de los ricos, una revolución burguesa. Yo esta mañana escuchaba a Joan Tardá compararse en el Parlamento Nacional de España, en el que él sí que habla, con Gandhi. Y decía que con Gandhi entraron 30.000 en la cárcel que luego tuvieron que salir. Claro, yo lo veía a él, veía a Joan Tardá y me imaginaba a Gandhi, ¿no? Y si hay alguien pobre en Cataluña, desde luego no son los nacionalistas que se quieren separar. Y eso me daba una idea, y es que es verdad. Hay dos tipos de nacionalistas en este momento, algunos en el corto plazo irrecuperables, gente de la CUP, gente de Esquerra Republicana, igual que los de Bildu. Hay otra gente que, sin embargo, pobres no se querrían ir. Es decir, muchos se creyeron de buena fe que se marchaban para irse más ricos porque así dejarían de pagar impuestos para los valencianos, para los andaluces, para los manchegos, y esa gente pobre no se quiere ir. El golpe mental que están recibiendo en esta época, que Aguas de Barcelona tenga su sede en Madrid, que Catalana Occidente tenga su sede en Madrid, es de tal envergadura que ahí sí que se va a producir un movimiento. Yo dedico los fines de semana, en lugar de a cuidar de mis hijos, a irme al norte de la frontera a batallar contra el nacionalismo. Por eso me disgusta enormemente que Rocío desprecie al PP, por cierto, partido en el que militaban buenos amigos míos mientras tuvieron escaño del PP en Vox, porque nos dedicamos a eso. Es decir, si tenemos que salvar, si España la tiene que salvar un partido parlamentario, estamos apañados, Rocío. Por tanto, aquí cabemos todos. Yo en esta época hubiese dicho muchas más cosas que mi presidente Rajoy no puede decir, porque es presidente de una nación y no solo dirige un partido. Hemos tenido que ir al ritmo pues que han ido probablemente gente del PSOE o gente del PSC, porque esta batalla la hemos de ganar entre todos. Solo el 30% o el 40%
de gente que somos de centro derecha, somos insuficientes para ganar esta batalla por un siglo más o por 2 siglos más. No es ganar una votación que ya la teníamos ganada, tenemos mayoría absoluta en el Senado. Por tanto, hacemos falta a todos. Lo de despreciar a todo el mundo y que solo yo tengo la razón es un mensaje en el cual deberíamos manejarnos con un poquito más de prudencia, es decir, deberíamos un poquito más de rigor. Yo, por tanto, así como creo que hay gente que harán falta generaciones, digo generaciones, para lo que hemos hecho mal, ese ejercicio de generosidad desmedido que ha tenido la nación española desde la UCD, el PSOE, el PP con Aznar, desmedida, que hay que desandarlo durante décadas, sí que hay otros que el cambio puede ser más repentino. Es decir, aquellos que se vean en la calle por la situación y el abandono y el agotamiento de tantas empresas que van a decidir estos días marcharse de la comunidad. A ver, Rocío pedía la palabra, también, bueno, Eduardo, Cristina, adelante, sí. Nunca hablo de desprecio, nunca tengo desprecio hacia nadie, y yo sí que os veo muy dolidos conmigo, a ambos, ¿no? Al PP y al PSOE, yo no, por yo cierto. No. Entonces, bueno, yo no te llamo es evidente. Sí que creo que en el tema de España tenemos que estar todos presionando y unidos para la solución que sea mejor para España. Y nosotros estábamos ahí para apoyar un 155 que se podría haber aprobado hace mucho tiempo. Y a lo mejor no hubiéramos tenido esta pérdida de empresas y esta pérdida de riqueza, porque yo no me alegro de que se vayan las empresas de Cataluña, como otros lo venden como diciendo, ¿veis? Ahora van a pagar. No, porque ahí estamos perdiendo todos. Yo no me alegro de que fuera de España nos llamen a las empresas a preguntar qué pasa en España, a los inversores y nos digan, bueno, mira, iba a hacer una inversión en España y ahora la voy a hacer en París, que es zona euro, y no me arriesgo a entrar en España. Yo no me alegro. Yo jamás contaría eso como un éxito contra el independentismo. Eso es algo que nos tiene que doler a todos, porque eso es perder riqueza. Ahora ya entiendo que lo de ganar y perder riqueza en el mundo, por ejemplo, socialista, pues eso no sabéis lo que es en la socialdemocracia. No, y de hecho por eso utilizáis lo de los ricos, no ricos. Oiga, ojalá todos los catalanes fueran ricos, porque quiere decir que hubiéramos creado muchísima riqueza. Ojalá todos los españoles fueran ricos, porque se querría decir que en España habríamos creado mucha riqueza. Yo no estoy en el discurso ese ya manido de los pobres y los ricos, que parece que es lo que queréis sacar aquí, ¿no? Lo que hoy estamos debatiendo es sobre la unidad de España. Lo que estamos debatiendo es si se va a hacer una reforma a la Constitución en que vamos a tener que asumir una España federal y vamos a volver a dar privilegios a algunos. Entonces, de lo que tendríamos que estar hablando es de si por fin este gobierno y sus socios se van a atrever con firmeza a acabar con esto, con vencedores y vencidos. Y yo quiero ver al señor Puigdemont entrar esposado en una cárcel, y a Forcadell también, y a Junqueras también, y creo que la mayoría de los españoles también lo desean. Y parece que aquí, cada vez que sale nuestra vicepresidenta, lo que parece es que está adaptando la ley al golpista. Y yo nunca jamás había visto un abogado del Estado que diga que la ley depende del delincuente. La ley se aplica y la ley es la ley, y la ley no es flexible y no se adapta al delincuente y no se le dan las 1000 oportunidades, sobre todo cuando ya es evidente la posición que está, ya no hay ninguna duda, desde hace mucho tiempo. Eduardo. Yo creo que sí, que empobrecemos el debate si reducimos los efectos de la independencia, hipotética independencia de Cataluña, posible, incluso probable, a el terreno económico exclusivamente, porque entonces estamos asumiendo el discurso de esa burguesía catalana que desprecia a los españoles que vivimos al sur y al oeste del Ebro, pues porque no somos tan ricos como ellos. Si lo ciframos todo en el éxodo de las empresas catalanas, en las repercusiones económicas que esto va a tener, asumimos su discurso invertido. Es mucho más grave que todo eso, porque al fin y al cabo lo que se puede arreglar con dinero tardará más o menos tiempo en arreglarse, pero se arregla. El separatismo no se arregla con dinero. Antonio Miguel ha pronunciado una frase que a mí me ha emocionado, y en esa frase está la clave de lo que nos está pasando, por algo que ha dicho Barrachina utilizando el término generosidad. Ha dicho Antonio Miguel, corrígeme si me equivoco, que el separatismo es un crimen. Es un crimen contra la nación, contra el pueblo, contra la patria. Bueno, pues lo malo, querido Antonio Miguel, es que ese crimen está legalizado en España. Porque los partidos separatistas gozan de patente y de naturaleza, respeto
democrático. Entonces, cuando nosotros hemos legalizado esos partidos, decía Miguel Barrachina, demostrándoles una generosidad, no les hemos demostrado generosidad, Miguel. Manuel Azaña decía que eran todos una partida, una caterva de botarates. Es verdad. Y que antes de que el separatismo ganase la guerra, prefería que la ganaran los nacionales. El separatismo es disolvente, es tóxico, es veneno para la nación y para el pueblo que habita esa nación. ¿Qué vamos a conseguir ahora con que de repente a Puigdemont en estas próximas 48 horas le entre el pánico, con esos cambalaches entre bambalinas y no declare la independencia, convoque unas elecciones, le permitamos que dé marcha atrás con eufemismos, con esas construcciones semánticas que al pueblo español se le escapan porque parece que dice una cosa y en realidad luego llegan sus leguleyos a explicar que ha dicho la otra? ¿Qué vamos a conseguir con eso? Otros 15, 20 años más de crecimiento del separatismo. Esto solo se enmienda como lo enmendaron los franceses, los alemanes, los italianos y los portugueses, que creo que son democracias de mucha solera. Bueno, pues en todos esos países los partidos separatistas están prohibidos. En Portugal, que es la nación más seria de las dos que hay en la península ibérica, en Portugal incluso están prohibidos los partidos de exaltación regionalista. Nosotros les hemos dado carta de naturaleza, respeto democrático y financiación. Hoy tenemos lo que esa generosidad que dices tú, Barrachina, nos ha proporcionado. Separatismo en estado puro. Bueno. ¿Qué eso? Venga, completamos esta ronda y ya vamos con Nacho Fuster Fabra sobre, atención, lo que puede ocurrir el viernes o mañana en caso de que Puigdemont declare la independencia y qué se puede hacer, cómo se debería actuar ante una declaración unilateral de independencia. ¿Qué dice el Código Penal? Cristina. Yo sí separaría y haría una loa sobre todo al regionalismo del nacionalismo. El regionalismo y el nacionalismo, el regionalismo fuera de Cataluña, por ejemplo en Comunidad Valenciana y Baleares, hasta ahora ha dado la batalla frente al nacionalismo impuesto, al pancatalanismo, reivindicando las propias señas de identidad y las propias señas de identidad que eran inherentes a su vinculación, a su pertenencia nacional. ¿De acuerdo? Justo cuando la clase política no lo estaba haciendo. Del baile regional, correcto, del traje pero es que el regionalismo regional, no tiene por qué ir más allá. Del calçot, sí. Del porrón, no, pero y es de que la el regionalismo de las costumbres. Pero es que el regionalismo es siempre el embrión. ¿Cómo nace el separatismo catalán? El regionalismo... En el movimiento Renaixença, no lo de ha finales del 19, principios del 20. Te pongo un ejemplo. Es el caldo de cultivo del separatismo. Eduardo, si no termino... El regionalismo. A ver, dejamos a Cristina que exponga su idea. El regionalismo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el regionalismo es totalmente valenciano y está totalmente vinculado a su pertenencia nacional. Es el nacionalismo catalán el que ha sido adoptado en Comunidad Valenciana y Baleares. Eso ya nos tiene que dar una pista. ¿De acuerdo? El regionalismo ha defendido a la Comunidad Valenciana y Baleares cuando el nacionalismo no ha encontrado ninguna barrera con la clase política actual. Cristina, te lo pregunto con todo cariño. ¿Tú crees que un español que es hijo y heredero de una cultura universal? Hay dos culturas universales en Occidente, la anglosajona y la hispana. ¿Tú crees que un español que es hijo y heredero de una cultura universal puede ser regionalista? No se puede es una estupidez. Yo soy regionalista. Es una estupidez ser regionalista cuando uno pertenece a una nación. Yo soy regionalista. ¿Tienes alguna duda sobre mi españolidad? Es universal. No, en absoluto. Tiene razón, Cristina. Tiene razón, Cristina, y te pondré un ejemplo. La CEDA te sientes más o menos identificado. La CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, ganó las elecciones en el 34 legítimamente. No le dejaron gobernar. Permíteme. La aportación valenciana era la derecha regional agraria, fundada por Lluís Llucía, por cierto, en un pueblo de Castellón, en Coves de Vinromà. Siempre hemos sido regionalistas y españoles. De hecho, nuestro himno es para ofrendar nuevas glorias a España. Por tanto, debe entenderse que la gent pot parlar valencià, gallego o euskera y ser tan español
como los demás. Y por tanto, yo soy contrario al nacionalismo porque entiendo, permíteme Eduardo, porque entiendo que no hay nacionalismo moderado. La lengua es cultura, la lengua oficial son pero el aprecio por lo propio es un patriotismo sano, natural, en el que tú y cualquiera se encontraría. Sí, pero en España, Barrachina, según la tesis de Eduardo García Serrano, el regionalismo, que es muy sano. Por supuesto que sí. En España, lamentablemente, como decía Unamuno, el regionalismo deriva en aldeanismo en muchos casos. Claro. En muchos casos, porque se malutiliza el regionalismo, para enfocar el nacionalismo. Decía Eduardo García Serrano y citaba a Azaña. Azaña tiene una frase modélica que dice: os permito, tolero, admito que no os importe la República. Lo que no admito es que nos importe España. Esto lo decía Manuel Azaña. Y claro que nos importa la gente menos adinerada, por supuesto. Aquellos que somos universalistas o que tratamos de serlo, nos importa la gente menos adinerada. Que podemos llamar pobres, que suena demagógico, por supuesto que sí. Porque hay gente que cobra menos de 600 euros en este país, con pensiones indignas. Y esa gente no es independentista en Cataluña, y son la mayoría de los catalanes. Frente a una burguesía que, por cierto, ha crecido gracias al proteccionismo de la derecha española secular, que ha protegido la industrialización de Cataluña y la industrialización del País Vasco, y ha generado un caldo de cultivo de una burguesía catalana que, por cierto, era españolista cuando le convenía y es nacionalista cuando le conviene, como casi siempre hace una buena parte de la derecha, que hace lo que le conviene. Pero lo que le conviene a España, siguiendo lo que decía Eduardo García Serrano, como decía Azaña, es defender a los trabajadores y a todos los ciudadanos por igual. Yo citaba el otro día, la semana pasada, con Alejo Vidal Cuadras, presente en esta tertulia, a la Quinta República Francesa de la Constitución de octubre del 58. Y hasta que no nos metamos en la cabeza que todos los españoles son iguales ante la ley, regionalistas o no, con traje folclórico o no, pero no derivado en nacionalismo, como decía Miguel Donamuno. No tiene nada que ver. Interesante debate, también pinceladas históricas, regionalismo, nacionalismo, pero yo creo que era necesario también, pero vamos a centrar el tiro, vamos a volver lo que está encima de la mesa, el reto que tiene España encima de la mesa, lo que puede ocurrir mañana a las 5 de la tarde, a más tardar el viernes a las 10 de la mañana, porque son muchas las preguntas acerca de qué puede pasar en caso de que Carles Puigdemont, digamos, aplique o proclame la declaración unilateral de independencia. Para todo ello vamos a hablar con el abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra, socio del despacho Fuster Fabra Abogados. Señor Fuster Fabra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Muchas gracias. Bueno, si finalmente Puigdemont proclama la independencia unilateralmente mañana o el próximo viernes, eso, según la ley, según el Código Penal, ¿qué significa? Bueno, es que nos vamos a encontrar ante una situación muy excepcional y se va a requerir de muchas medidas excepcionales. Por lo pronto tenemos una batería de delitos que además son penales, constitucionales penales, que no se han aplicado nunca, que se van a tener que aplicar esos criterios penales y que es muy importante el pulso que va a tener que desarrollar sobre todo el Gobierno, la Fiscalía General del Estado y la Judicatura, que va a ser importantísima en estos momentos. Lo que puede suceder, pueden imputarle un montón de delitos a Puigdemont y a la gente que esté en el gobierno, a los consejeros, a los parlamentarios que secunden esa supuesta declaración unilateral de independencia. Y tenemos desde delitos de desobediencia, si hay o no violencia, habrá una rebelión o una sedición, habrá unos delitos de usurpación de funciones, porque obviamente ellos van a asumir una serie de competencias que no les corresponden y son muy importantes, y lo más importante, incurrirán también en una malversación de caudales públicos si todas aquellas acciones que ellos desarrollen y aprueben van encaminadas a esa independencia, van a estar utilizando capital y fondos que son propios del Estado y que no están destinados para eso. Bueno, hasta 5 delitos me he apuntado yo, señor Fuster Fabra, sí, en el caso de que le declare la independencia. Entonces, una vez la proclame, ya sea mañana, insisto, a las 5:30 de la tarde, ya sea el viernes a las 10 de la mañana, ¿qué debería ocurrir una vez que proclame la independencia, a su juicio, según el Código Penal? Debería ocurrir una acción del Estado español, claramente, es decir, una acción por parte del Gobierno, una acción por parte de los poderes ejecutivos, del Poder Judicial, claramente, y sobre todo una instancia que entendemos que será por parte de la Fiscalía General del Estado a instancia del Gobierno, elevar, en este caso, la correspondiente denuncia, la correspondiente querella a Puigdemont y a todos aquellos que participen en esos actos que son deliberados, delictivos de independencia, y que los articulen a través del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ya lo hemos visto, previamente ya hemos visto que el Tribunal Superior de Justicia, a instancias de la Fiscalía, ha abierto procedimientos y se han ido ejecutando poco, tarde y mal, porque eso es una realidad, las decisiones que se han tomado respecto a todas las actuaciones que han hecho en el gobierno de Puigdemont.
Entonces, perdóneme, como esto es la crónica de que se va a cometer un delito de una manera anunciada, ya sea mañana a las 5 o el viernes a las 10, es posible que Puigdemont proclame la independencia y, por lo que usted dice, los poderes del Estado, el gobierno no tiene la potestad, la facultad de ir al Parlamento de Cataluña o ir minutos después al Palau de la Generalitat y coger a Puigdemont y llevarlo a dependencias judiciales. Claro, esto no funciona así, ¿no? Es que la facultad que tiene el gobierno es una facultad administrativa pura y dura. Es que la facultad de administrar la justicia y de evaluar si esos delitos se han cometido o no se han cometido, de imponer las medidas cautelares y sobre todo ejecutar la fuerza, la tienen los órganos judiciales y eso es una realidad. Con lo cual el gobierno no puede coger a Puigdemont y llevarlo ante un juez. Se puede instar judicialmente a que, por ejemplo, los Mossos d'Esquadra procedan a realizar las acciones que tengan que realizar, ya sea la detención de Puigdemont o cualquier otra acción que considere como medida cautelar, porque obviamente esto no va a desaparecer, como se ha comentado en la mesa. El independentismo no desaparece de la noche a la mañana ni con la aplicación de un artículo, pero lo que estamos haciendo con la aplicación del Código Penal y de la Constitución española, que es el 155, es empezar un procedimiento para parar y frenar a los independentistas. Ojo. Y yo a mis alumnos se lo explico y se lo digo siempre. Cuando aparece el derecho penal en el Estado español, por ejemplo, aparece tarde y mal, porque a los penalistas se nos pregunta siempre tarde y cuando las cuestiones ya no tienen prácticamente solución. Esto se podría haber hecho mucho antes. Pero esta es la baraja que ahora mismo tenemos encima de la mesa y es lo que se puede utilizar. Quiero que escuche lo que decía el fiscal general del Estado. Esta misma semana, el señor Maza, ante la hipótesis de que Puigdemont se le ocurra, pretenda declarar, y finalmente así lo haga, la independencia. Yo lo que no descarto, porque evidentemente no se puede descartar nada, es la posibilidad de solicitarlo. Pero ya lo he dicho esta mañana, y es que lo repito 1000 veces, lo que a mí me extraña y me sorprende es que sorprenda esto. Quiero decir que esto es lo normal y natural en nuestro Estado de Derecho. Si hay algo que la Fiscalía, que para eso tenemos esa responsabilidad, y en este caso somos y actuamos pues al servicio de los ciudadanos, si hay algo que la Fiscalía entiende que está dentro del Código Penal, que es un hecho delictivo, pues es lógico que se persiga. Pero hombre, el delito de rebelión, yo creo que una pena hasta 30 años de prisión sí es un delito de una gravedad considerable, claro. Por dejarlo claro, señor Fuster Fabra, el gobierno, dice usted, que tiene, digamos, atribuciones administrativas, no puede, digamos, detener a Puigdemont y llevarlo ante la justicia, con lo cual tendría que ser el fiscal general del Estado, ir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Y cuánto tiempo puede tardar desde que se inste a su detención hasta que se ponga a disposición judicial? Se lo pregunto de otra manera. ¿Puigdemont es posible que mañana o pasado, después de proclamar la independencia, duerma en su casa? Es complejo determinar el tiempo, porque al final se tiene que evaluar. Pensemos que el derecho penal es la ratio última de intervención siempre del derecho. Es decir, se tiene que evaluar muy bien cuándo, cómo, dónde y por qué, y sobre todo las circunstancias que envuelven al hecho delictivo y a la persona. Pero es decir, no podemos. Claro, ¿no? Esto parece muy claro, señor Fuster Fabra. Parece muy claro, pero tampoco lo es. He empezado diciendo que son medidas extraordinarias frente a situaciones extraordinarias. Y es una realidad. Es que es así. Tenemos un fiscal general del Estado que es posiblemente uno de los mejores fiscales generales del Estado que hayamos tenido, porque es el único que ha establecido acción pura y dura frente a una realidad que tenemos, que es la proclamación de una independencia. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Pues ojalá, y yo espero y aspiro, que viendo una declaración clara, concisa y concreta de independencia, porque es a lo que van a estar los jueces y los fiscales, que reaccionen de una manera rápida y tienen las herramientas para hacerlo. De hecho, el fiscal general del Estado ya está avisando a día de hoy que está pendiente de ello y que va a tomar las medidas que tenga que tomar e instalar lo que tenga que instar. Cuando se habla del delito de rebelión, y ya se empieza a hacer conjeturas, y estamos hablando de cuestiones técnicas de si va a ser una sedición, va a ser una rebelión o simplemente una desobediencia. Esto es lo que hay que evaluar. Entonces, puede que a lo mejor el gobierno, el fiscal general del Estado, de alguna manera ya tenga preparada diferentes escenarios. Diferentes escenarios, con lo cual puede que los acontecimientos mañana, jueves o el viernes se precipiten y que sí, que Puigdemont no duerma en su casa, ¿no? Cabe la posibilidad, es decir, tenemos una casuística tan elevada y tan grande que sí que es posible. Pero hay muchas otras medidas que es que no duerman en su casa. Es que lo hemos visto, por ejemplo, con el mayor trapero. Retirada de pasaporte, medidas cautelares puntuales. Pero sí que dejaría de ser presidente de la Generalitat, en cualquier caso, o seguiría siéndolo. Ahí es donde entramos en la competencia del gobierno cuando va a cesar en aquellos cargos administrativos, obviamente, que son lo que tienen, en este caso los parlamentarios, en este caso los consejeros o el presidente de la Generalitat. Sí, pero ahí tenemos una combinación doble. Eso, perdóneme por dejarlo claro, eso ya es el sábado, con el 155, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Pero yo me refiero si en el momento de
declarar la independencia, alguien tiene la capacidad de retirarle del puesto que ocupa, que es la presidencia del gobierno. Eso el Código Penal no habla de eso, ¿no? No habla de eso, habla únicamente de la comisión del delito. Bien. Porque después del procedimiento es cuando se evaluará perfectamente si en una condena directa que puede tener Puigdemont, se le inhabilita o no se le inhabilita para ese cargo. Más cuestiones. ¿Las posibles hipotéticas detenciones o comisión de delitos son solo para el presidente catalán Carles Puigdemont o se extienden a todo su gabinete e incluso me atrevería a decirle a la mesa del Parlamento o los diputados de, en este caso, Junts pel Sí? Bueno, el Tribunal Constitucional ya en su momento, todos aquellos actos encaminados ya desde el 9N ya se pronunció en ese aspecto y se ha seguido pronunciando. Y todas las resoluciones judiciales que han ido encaminadas a explicar quiénes son los responsables o los hipotéticos responsables del 155, de la aplicación del 155, implica que todos aquellos que tengan una actividad de soporte y de colaboración con ese delito, que es el de la independencia de Cataluña, que es el de la sedición, en este caso, son responsables y pueden ser perfectamente aplicables a todos y cada uno de ellos que intervengan, ya sea de una manera activa e incluso por omisión. Venga, abrimos a la mesa porque Rocío y Eduardo García Serrano tenían puntos de vista. A ver, repartiros el turno. Venga, Rocío, venga. Yo quería Eduardo aportar un dato, que decir, ahora mismo la única acusación popular que hay en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la mesa del Parlamento y a Puigdemont, a Forcadell, a Junqueras, es la querella de Vox del 6 de septiembre, que además, a día de hoy, ya no solo está ya tramitada, sino que además se ha pagado la fianza y estamos personados. Y la sala se ha reunido. O sea que está en condiciones de mañana, si quieren, detener a Puigdemont. Otra cosa es que tengan que manejar los tiempos o que tengan que coordinarse con el fiscal con Maza. Pero realmente ese procedimiento y esta malversación, prevaricación, sedición y rebelión. Y no me digan ustedes que ya hemos visto las urnas. ¿Quién ha pagado las urnas? ¿Ese dinero de dónde ha salido? Las webs que se ha demostrado que utilizaban para todo el proceso del referéndum, ¿ese dinero de dónde ha salido? Toda la red de publicidad, TV3, los anuncios, etcétera, etcétera, ¿eso de dónde ha salido? A mí no me hace falta que el viernes diga nada el señor Puigdemont, es que ya ha cometido los delitos por los que la querella de Vox tendría que estar esposado, o por lo menos tendría que estar prestando declaración. Entonces, yo estoy esperando a que en horas, si la justicia es independiente, ya se han dado los suficientes motivos, y ya hay los suficientes motivos para que un juez detenga a Puigdemont, a Forcadell. Y además tendremos de forma adicional lo que digan el viernes. Pero es que ya se han cometido todos esos delitos. Ya se ha pagado. Hemos pagado, por cierto, muchas gracias a todos los españoles que nos han ayudado a pagar esa fianza. Muchísimas gracias, porque han sido generosísimos, que 24 horas se volcaron con nosotros. Nos hemos personado y es la única, y es la acusación popular y la querella más avanzada. No hace falta que pongan un procedimiento nuevo, que el fiscal abra una nueva querella, que lo eleve, lo lleve a la Audiencia Nacional. No, no, eso ya está en el Tribunal Superior de Justicia. Y si quieren, lo pueden utilizar mañana. Bueno, enseguida contesta Juan Ignacio Fuster Fabra, sigue hablando el resto de la mesa, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí en el Gatalagua. Y ojo, porque tendremos a un estudiante que hoy ha intentado ir a clase en Barcelona y los piquetes no le han dejado. Lo hablamos con él a la vuelta de la publicidad. Bueno, pasan 6 minutos de las 10 de la noche, aquí de las 11 de la noche. Por cierto, el cambio de hora este fin de semana, ¿no? Si no tengo entendido, es verdad, puesto. Ya me he adelantado, pero bueno, todavía. A las 3 serán las 2, excepto en Cataluña, que serán la 1:55. Sí. Por aquí el 155. Es que Eduardo, no lo saben ustedes, pero en sus ratos libres tiene una vis cómica que a ver si un día... Bueno, a mí me ha gustado. ¿No te ha hecho gracia, Carmona? ¿No te ha gustado? Yo le conozco hace unos 100.000 millones de años y es muy brillante en todo, menos en contar chistes. Bueno, venga, a ver. Eduardo, pedías más reflexiones al respecto de, ojo, lo que puede ocurrir si Puigdemont proclama la independencia mañana o pasado.
Como nos movemos el terreno de las hipótesis y los abogados que dan clase además, como Juan Ignacio, les plantean a sus alumnos bueno, pues supuestos que se pueden dar en un caso o en otro, yo te voy a plantear un supuesto, querido Juan Ignacio. Vamos a ver, en el año 34, 6 de octubre, se proclama el Estat català y un general, repito, republicano, el general Domingo Batet, 16 apellidos catalanes, sin esperar a recibir órdenes del Gobierno de la República, aborta el golpe de Estado de Lluís Companys. Luego recibe la felicitación de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, y las bendiciones del Gobierno de la República por lo que había hecho. Vamos a ver, Juan Ignacio, si mañana o pasado este botarate proclama la República y a un oficial de la Guardia Civil le pican las pulgas de la guerrera del general Domingo Batet y se presenta en el Parlamento y detiene, sin recibir la orden previa del Gobierno, y detiene a Carles Puigdemont, ¿quién va antes a la cárcel? ¿Carles Puigdemont o este oficial de la Guardia Civil? El oficial de la Guardia Civil. No hay más preguntas, señor fiscal. Es que la diferencia entre Batet y lo que tenemos ahora es que hay una cosa llamada Constitución del 78 y el Código Penal actual. Y lo que tenemos que hacer es responder frente a las actuaciones que planteen, en primer lugar, los jueces y los fiscales. No se puede tomar la libertad, uno, por considerar que tiene que hacer cumplir la ley, que es verdad, que todos tenemos la obligación de cumplir la ley y hacerla cumplir en determinados puntos. He dicho detener, Juan Ignacio, pero es que no. ¿Por qué entonces a mí, que soy un español de infantería, un español de a pie, la Guardia Civil me detiene inmediatamente cuando vulnero la ley, sin esperar a que el fiscal general del Estado, la abogacía del Estado, el presidente del Gobierno y el Susun Corda le diga, oiga, detengan a ese ciudadano que se va saltando todos los stops a 280 kilómetros por hora? ¿Por qué a mí me detienen de inmediato, sin esperar a que el fiscal les diga, deténganlo, y a Puigdemont no le van a detener hasta que el Consejo de Ministros, el fiscal, la abogacía del Estado y todas las demás somnolientas togas que padecemos en este país decidan dentro de 25 años decir, ah, pues sí, cometió un delito de rebelión? A ver, contesta. La diferencia de la comisión de un delito y otro es verdad. Se está cometiendo un delito y la interpretación que nosotros hacemos es que efectivamente se está cometiendo un delito y es el de sedición. Vamos a poner no el de rebelión, el de sedición. De acuerdo. Pero es verdad que tenemos unas resoluciones judiciales que ya han abierto ese camino y es la propia Fiscalía General del Estado y el propio Tribunal Constitucional que ya han avisado que ellos son los competentes y están al tanto de aplicar precisamente la ley. Ir a 200 kilómetros por hora, la Guardia Civil tiene la obligación de detener porque obviamente es un hecho concreto, directo y además indiscutible de que se está cometiendo un delito, porque ir a 200 kilómetros por hora no tiene más interpretación que se está yendo por encima. ¿Y proclamar la independencia de Cataluña? Proclamar la independencia es la aplicación al final del artículo 155 y todos los delitos que van conexos a él, que ya ha avisado el fiscal general del Estado y han avisado las fiscalías correspondientes del TSJ y sobre todo los juzgados de instrucción que son competentes. El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, cuando ya hubo alguien que quiso empezar a tomar predeterminaciones dentro de los Mossos de Escuadra para decidir si detenía o no detenía a alguien, puso el freno y dijo, un segundo, porque las decisiones acerca de si hay que detener a alguien o no, la tomamos la Fiscalía y yo. Eso es lo que realmente está funcionando de hoy, que como ya hay un procedimiento hipotéticamente abierto en el 13, en el TSJ, y hay avisos de la Fiscalía General del Estado, es competencia del Estado predeterminar qué se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer. Y ningún mando de la Guardia Civil, ningún mando de los Mossos de Escuadra, ningún mando de la Policía Nacional entenderá que puede actuar por libre si no es con la aquiescencia de los juzgados y tribunales. Bueno, y se hará. Más preguntas, pero antes... Última hora, parece ser que en este momento, como saben, está reunido el Gobierno de la Generalitat, el Gobierno regional, y parece que no hay unanimidad sobre qué hacer mañana. Varios consejeros han mostrado su discrepancia con la declaración unilateral de la independencia y puede que empiecen a caer las primeras cabezas. Lo ven en sus pantallas. Según el periódico, Puigdemont y el Gobierno se inclinan por declarar la independencia, lo que podría suponer que algunos de los consejeros abandonen el barco. Entre ellos Santi Vila, el consejero de Empresa y Conocimiento del Gobierno de la Generalitat. Ojo, porque esta noche puede haber muchas novedades que se las iremos contando en directo. Mientras tanto, últimas cuestiones a nuestro abogado penalista, Carmona.
Bueno, yo me alegra de la noticia que das, que empezábamos comentando todos los aquí presentes al principio de la tertulia, de que estaban resquebrajándose, fue el término que utilizamos, resquebrajándose el soberanismo, en este caso el independentismo catalán, y que algunos diputados en la reunión del Parlamento han opinado distinto a votar. Por cierto, gracias a la puerta abierta del Senado y de utilizar las instituciones, ellos ya no tienen argumentos y por lo tanto se les puede caer la razón encima de la cabeza. Pero dicho esto, yendo al terreno jurídico, quiero hacer de alumno, no quiero dar de alumno porque yo soy profesor de economía, no sé lo justo de derecho. La Mela lo llama sedición. Entonces, nuestro abogado en la mesa. ¿Sedición? La Mela, matice don Antonio Miguel, ¿quién es Carmela? La jueza, efectivamente. La jueza la Mela. Bien, de la Audiencia Nacional. Sedición. La Audiencia Nacional ha encausado a los líderes de ANC y de Omnium. ¿Sedición o rebelión? Primera pregunta. Y si es sedición, lo digo por sintetizar lo que has explicado, que yo creo que algunos, si me he liado yo, se pueden liar también otros cuantos. ¿Sedición o rebelión? Y si es sedición, ¿qué órgano jurídico? Y si es rebelión, ¿cuál? Sedición es perfectamente aplicable, como lo está haciendo la jueza Lamela, porque no ha habido una violencia expresa en la convocatoria que se ha realizado frente al pueblo catalán por parte de ANC y Omnium. No ha habido una violencia expresa. Sí que hemos visto violencia, hemos visto los coches de la Guardia Civil totalmente destrozados, hemos visto acciones contra policías nacionales, contra guardias civiles directas, que han sido agresiones que, por cierto, se están investigando individualmente por cada uno de los detenidos que ha habido, pero no se puede calificar de rebelión, repito, porque es una situación muy excepcional y no hemos vivido una situación de rebelión en España en la etapa moderna desde el 78 hasta ahora. ¿Por qué se califica como sedición? Porque hay esa prudencia que implica que se están realizando unos hechos encaminados a proclamar la independencia de un territorio nacional como es Cataluña, pero desde el plano, vamos a llamar, buenista, y sin aplicar esa violencia expresa de salgan ustedes a la calle. Y eso me lleva, como creo que hemos comentado incluso en la mesa, en la pausa, a lo que está diciendo y cómo lo está diciendo Junqueras. Sin duda. Junqueras lo único que hace es manifestar y repetir constantemente que quiere que el pueblo catalán salga a defender las instituciones pacíficamente. Carmona Fuster Fabra, más noticias de última hora. Atención, porque parece, según un medio digital, en este caso Voz Populi, que el consejero, ese resquebrajamiento, digamos, en la unidad del independentismo en Cataluña, parece ya oficial. Según informa Voz Populi, Santi Vila, consejero de Empresa y de Conocimiento, ha dimitido de la Generalitat viendo que Carles Puigdemont no entraba en razón ante sus argumentos de no proclamar la independencia mañana. Conclusiones. Consejeros abandonan el barco, con lo que significa, de alguna manera, que mañana o pasado mañana, independencia sí o sí. Estaremos atentos a las noticias que nos llegan de Barcelona. Dos últimas cuestiones, breves, por favor, que tenemos que hablar también de la educación e irnos en directo a Barcelona. Venga, seguí y Barrachina. Iba un poco al hilo de lo que estaba preguntando ahora Carmona sobre la ANC y Omnium, porque yo considero que en este momento es extraordinariamente importante vigilar las acciones de Omnium Cultural y de la ANC, que son las expertas en la movilización y en el diseño de actuación en la calle. Entonces, me quedan dos dudas. Una, ¿qué posibilidades tienen Jordi Cuixart y Jordi Sánchez de salir de la cárcel? Porque su abogado dice que los va a sacar pronto. Y otra es, ¿cuáles son las acciones preventivas o cautelares que se podrían tomar y si se pudieran tomar a lo largo de estos días para evitar que ocurra nada grave? Barrachina también, y después contesta, así concluimos ya la ronda de análisis, y después contesta nuestro abogado. Sí, un problema que tiene toda la opinión pública, y yo incluido, es la enorme lentitud por lo garantista de la justicia española. De hecho, va a perder su patrimonio Artur Mas ahora, pero por lo que hizo hace justo 3 años. Y eso es desesperante para muchos, que ves la tele hoy y quieres que mañana se les aplique una condena. Si nos hubiesen contado probablemente este verano que la Guardia Civil iba a estar en la sede de los Mossos requisando teléfonos móviles, probablemente nos hubiese sorprendido por lo rápido. Pero dada la gravedad del asunto, yo entiendo que sería probable y justificado que esos plazos larguísimos que se derivan de cualquier proceso judicial se viesen abreviados a lo máximo, porque cada día que pasa son cientos o docenas las empresas que se marchan porque esta inseguridad desangra económicamente a Cataluña.
Por orden y para contestar a Cristina Seguí, si podrían ser rápido de prisión, bueno, va a depender mucho del abogado que pueda plantear, en este caso, si no recuerdo mal, uno de ellos es Jordi Pina, que es vicedecano del Colegio de Abogados de Cataluña, de Barcelona, perdón, y va a depender mucho de la pericia para demostrar que efectivamente esa prisión que están teniendo como medida cautelar no es necesaria. ¿Por qué? Porque a día de hoy han entrado en prisión por la posibilidad que tienen, 1, de destruir pruebas, 2, de evadirse de la acción de la justicia y 3, de no estar a disposición del juzgado para cualquier cuestión que puedan precisar y pueda variar el procedimiento. Esto es una realidad, no van a estar eternamente y hasta que se abra el procedimiento contra ellos, vamos a hablar de una manera más clara, que puede ser ya en la fase intermedia, cuando haya los escritos de acusación o escritos de defensa, en este caso va a ser algo temporal, es una realidad, no van a estar por los delitos que supuestamente han cometido, van a estar en prisión durante mucho tiempo. Eso es una realidad. ¿Medidas cautelares que se pueden tomar? Hay muchas medidas cautelares que se pueden tomar y eso dependerá precisamente de los juzgados y de los tribunales. Una última cuestión, sí que me gustaría, sobre la aplicación del 155, próximo sábado. Se comenta en las últimas horas que muchos funcionarios, de alguna manera, no van a acatar las órdenes de quien sustituya al gobierno catalán, en caso de que el 155 entre en vigor. Se habla incluso de bajas médicas masivas. Si un funcionario catalán, de los 270.000 que hay, no obedece las instrucciones de quien tome las riendas de la Generalitat, ¿a qué se enfrenta? Se enfrenta a lo peor que le puede suceder a un funcionario, y es a perder precisamente esa condición. Y eso sí que es francamente importante que han de conocer los funcionarios catalanes, ya sea un mozo de escuadra, ya sea un funcionario de cualquier consejería dentro de lo que es el organigrama catalán. Se arriesga a perder esa condición y además el perder esa condición va a implicar que se pueda hacer una revisión muy importante de cuáles son los órganos administrativos dentro de Cataluña. No nos olvidemos también de una puntualización muy importante. Si están pensando electoralmente los políticos en Cataluña cómo puede evolucionar esto, Junqueras, por ejemplo, debería ser el más preocupado, porque el que se le abra un procedimiento por sedición y haya una condena, aunque tardemos 2 años, puede implicar que él esté inhabilitado para presentarse y él, que se podía ver perfectamente como el futuro presidente de Cataluña, no lo va a ser. Por lo tanto, ese resquebrajamiento entre las filas nacionalistas puede ser más por interés electoral, porque en el penal, el procedimiento penal implica un delito, en este delito implica una inhabilitación y puede ser muy peligroso para ellos. Claro. Desde el principio puede haber ya una medida cautelar y es precisamente no dejar que estas personas puedan entrar dentro del juego político, dentro de las instituciones. Pues entonces tendremos a Santi Vila de siguiente, que es el que ha abandonado hoy el Parlamento. O sea, Juan Ignacio, ¿de siguiente qué? Juan Ignacio, el siguiente con el que se pueda pactar. Es muy posible, Juan Además Ignacio, es el que se lleva muy bien con Ana Pastor. Que conociendo los tempos de la dependiente justicia española, vayan a ir a por ellos para meterlos en la cárcel cuando Cataluña ya sea independiente y lleve 6 o 7 años como república independiente, por supuesto, reconocida por la modo ironía. La justicia es lenta. Juan Ignacio Fuster-Fabla, ha sido un placer tener esta noche aquí en el Catalagua. Gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, seguimos. Mariano Rajoy, hoy sesión de control sobre el 155, lo que estábamos hablando ahora mismo. Decía lo siguiente, la réplica de Margarita Robles. Ojo, que la unidad de acción entre el PP y el Partido Socialista parece ser que de alguna manera no está tan unida. Porque decían que si convocaba elecciones Puigdemont, para el Partido Socialista bastaba para no aplicar el 155. Vean. Cumplo con mi obligación al poner en marcha el 155 y lo hago ante el desprecio a nuestras leyes, a nuestra Constitución y al Estatuto de Cataluña. Ante el desprecio a millones de ciudadanos de Cataluña que ven cómo su gobierno ha liquidado la ley y, como he dicho antes y reiteraré hasta la saciedad, donde no hay ley, ni hay democracia, ni hay diálogo. No sabemos cuál es la posición exacta del Gobierno. La señora vicepresidenta dijo lo mismo que ha dicho el Partido Socialista, que si se convocaban unas elecciones dentro de la legalidad y en el marco constitucional no había razones para acudir al 155. Y eso es así, si se convocan esas elecciones no hay razones ni jurídicas ni políticas para acudir al 125, siempre que sean elecciones en el marco de la legalidad y en el marco constitucional. Bueno, esto es lo que ocurría, el 155, pero en paralelo, en Barcelona, en Cataluña, hoy estaba convocada una huelga de educación. Hoy, mañana y pasado. Van a ver algunos de los carteles que han utilizado como reclamo para que se secundase la huelga.
Nos recordaban o se retrotraían a personajes del pasado, a personajes actuales, no sé si lo podemos ir viendo, ese reclamo, ese cartel, por ejemplo, de la huelga general 25 y 26 de octubre, huelga general estudiantil, no podréis encarcelar a todo un pueblo. Por cierto, argumento utilizado hoy también por Joan Tardá, imágenes de Franco, de Rajoy y de Felipe VI, contra la represión franquista. Ya les digo, las manifestaciones de hoy. Y vamos a ver algunos de los piquetes informativos que han impedido que muchos estudiantes que querían ir a clase, fíjense, esto es una de las imágenes, vamos a intentar escuchar el ambiente porque desde luego ha sido mucha tensión, como algunos intentaban entrar, los piquetes situados delante de las puertas de esta universidad, de la Universidad de Barcelona, como finalmente consiguen abrir las puertas, pero van a haber momentos de tensión, violencia, ha habido agresiones. Vamos a escuchar. Esta chica, fíjense cómo la tienen que consolar y llorando consigue llegar a su clase y llorando por el trance que ha tenido que pasar hasta llegar al aula donde iba a recibir las clases. Venga, va. Mira, fem-ho amb el sorollet de fondo y ya está. Bueno, esto ya les digo que son algunas de las imágenes. A continuación van a ver más imágenes de esos piquetes violentos, porque desde luego llama mucho la atención. Para hablar de todo ello, tenemos conexión con, en primer lugar, con Francisco Oya, que es el presidente de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo. Señor Oya, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién está detrás de esta convocatoria de esta huelga general los días 25 y 26 de este mismo mes de octubre en Cataluña, señor Oya? Bueno, esta huelga hay elementos muy variados. Hay estudiantes que están metidos en algunos sindicatos separatistas y también en el caso de los institutos de secundaria, que es lo que yo tengo más información, hay la colaboración en algunos casos de profesores de los centros y de equipos directivos también. Señor Oya, ¿qué le parecen estos piquetes que se han producido en diversas universidades de Cataluña? Porque evidentemente el seguimiento de la huelga ha sido absolutamente nulo, pero ¿qué le parece que a muchos alumnos que sí que han querido ir a clase y que finalmente han conseguido meterse por alguna de las rendijas que les habían permitido los piquetes, pues que intentaran impedir que fueran? Bueno, es una situación absolutamente demencial, porque claro, se intenta impedir el acceso a los alumnos que quieren dar clase. Hay que decir que la mayor parte de los alumnos universitarios que hacen estas cosas son fruto del fanatismo que se ha inculcado durante muchos años en las aulas. No me refiero a la universidad, sino me refiero a la primaria y a la secundaria. Y es, bueno, ahora estamos pagando las consecuencias con este tipo de actitudes. Señor Oya, me gustaría ver una imagen que emitíamos ayer en El Gato y que quiero que usted vuelva a ver. Es una de tantas imágenes en las que se ve a niños, no sé si de una manera espontánea o dirigidos, teledirigidos, que cantaban gritos a favor de la independencia. Quiero que lo vea o lo escuche por lo menos y después lo comentamos. Señor Oya, usted, que es profesor, si no estoy mal informado, en un instituto en Cataluña, a su juicio, ¿se adoctrina en el sistema educativo catalán? Bueno, es evidente que se adoctrina el sistema educativo catalán. Esto es una cosa que los que estamos dentro del sistema, y llevamos ya muchos años, como es mi caso, no tenemos ninguna duda. Y además creo que el público en general pues ha podido comprobarlo en los últimos tiempos. El adoctrinamiento en la primaria
es muy sensible, o sea, no es un adoctrinamiento de tipo conceptual, sino que se les ponen imágenes, juegos, canciones, de manera que los niños esto lo van asimilando como algo natural. Luego, cuando llegan a la secundaria, ya la cosa es más sutil, pero la versión de la historia, por ejemplo, que se les da, la historia de España y dentro de España la historia de Cataluña, pues tiene muy poco que ver con la realidad. Esto es un hecho desde los años 90, que lo venimos comprobando, venimos haciendo análisis periódicos de los libros de texto. Lo hemos denunciado en muchas ocasiones, pero lamentablemente pues la sociedad española parece que no ha querido enterarse hasta ahora. Señor Oya, en Cataluña los padres que quieren educar a sus hijos en español o que quieren que sus hijos estudien, digamos, en la lengua de Cervantes, ¿tienen abierta esta posibilidad o no la tienen? En la práctica, no. En la práctica, en centros públicos, y esto lo que me está usted hablando, es absolutamente imposible. La educación es en catalán y no hay ninguna opción. Hay algún profesor en secundaria y bachillerato que, bueno, por su cuenta incluso, pues da las clases en castellano, pero esto es la excepción, no la norma. Entonces, la única posibilidad que existe de tener una educación parcialmente en castellano o bilingüe o en varias lenguas es acudir a un centro privado de élite. Hay bastantes en Barcelona que lógicamente tienen unos precios que no están a la altura del ciudadano medio. Pero sí hay que decir que, por ejemplo, pues todos los presidentes de la Generalitat, el señor Pujol, el señor Mas, el señor Montilla, llevaban a sus hijos a este tipo de centros. Por ejemplo, Montilla llevaba a sus hijos al colegio alemán, o Mas llevaba a sus hijos al colegio alemán, en centros de alto nivel, donde las clases se dan varias asignaturas en español. Ha quedado claro. Señor Oya, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gat al Agua, a esta llamada en este caso. Gracias y buenas noches. Bueno, me gustaría ver hoy, por cierto, qué ha ocurrido en la Universidad de Gerona, donde un profesor de filosofía ha recibido una enorme ovación cuando iba a dar paso a una conferenciante, en este caso era una activista africana que se llama Angela Davis, y se le ocurrió al público, pedir al público que antes de darle paso cantase als Segadors, el himno de Cataluña. Y el público dijo que hasta aquí y empezó a abuchear a este profesor de filosofía que previamente ya había hecho su discurso nacionalista. Vean. És una sort immensa, penso, que avui la puguem tenir aquí, al CCCB. Els catalans, molta de la gent que avui és aquí, no hem sigut mai esclaus. Però també sabem el que significa patir persecució per raons polítiques, ètniques o culturals. També sabem què vol dir hablar cristiano. Atenerse a las consecuencias, sentir el peso de la ley. I les policies dels països i dels sistemes democràtics són policies que, emparades en aquest sistema democràtic, poden haver de, en algun moment, utilitzar la força. Sabem què vol dir rebre bastonades i insults. No se m'acut manera millor de presentar-vos que demanar-vos que cantem una cançó. Una cançó que a hores d'ara ja simbolitza la lluita enfront de la injustícia i contra l'opressor. No voleu cantar? Doncs disculpeu. Pues disculpad. Y se sienta y presenta, que es lo que no hemos podido ver, a esta activista que venía de África. Bueno, enseguida con un estudiante, pero este es el sistema educativo que tenemos en España.
¿Y hay que hacer algo o no? Hay que hacer algo. Pero no sé si hay la voluntad política de hacerlo. Yo no veo desde luego ningún partido que incluya en su programa de manera urgente y sine die la devolución de competencias al gobierno nacional. Y básicamente porque está en manos de nacionalistas en demasiadas comunidades autónomas. En Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera, etcétera. Otro de los grandes problemas del sector educativo y sobre todo del universitario, porque en las escuelas también hay el TSJ de la Comunidad Valenciana también ha tirado para atrás 3 o 4 veces el decreto de inmersión lingüística copiado de Cataluña en la Comunidad Valenciana. Es que hay sindicatos de alumnos completamente ramificados, directamente ramificados con el partido de las CUP. Y uno de los ejemplos son Arran, la SEC, el BEA, etcétera, etcétera. Y estos sindicatos, que son mucho más partidos, son extraordinariamente violentos, tienen una gran capacidad de influencia sobre los estudiantes y, además, una gran capacidad de coaccionarles dentro y fuera de la universidad. En la Comunidad Valenciana organizan otra manifestación el próximo día 28, sábado, y el otro día, la semana pasada, gritaban frente a la delegación de gobierno de la Comunidad Valenciana cosas como Visca Terra Lliure. Chavales, universitarios. Por cierto, la edad media de los miembros de esos sindicatos de estudiantes es de 25 o 26 años y están todavía en primero. Grandes estudiantes. Primero de carrera. Primero de carrera, sí. Barrachina. Yo tuve la oportunidad de presentar ante la Defensora del Pueblo una queja y además colaboré, y de hecho ha sido la Diputación Provincial de Alicante del Partido Popular quien ha presentado ese chantaje lingüístico que se proponía en la Comunidad Valenciana, donde Compromís, que es una especie de Esquerra Republicana, pero que arrastra a la cúpula, le pasa como en Cataluña. Al final, las bases socialistas en la Comunidad Valenciana tienen un sentimiento español normal, pero su cúpula, como le pasaba a la cúpula del PSC, es intercambiable con la del nacionalismo. Lo han parado, lo han frenado los tribunales. Es verdad que el Ministerio sí que actuó, ha hecho varios requerimientos y va a llevarlo a los tribunales, pero solamente se ha podido frenar así, a través de acciones judiciales. Mi hijo, yo vivo en una zona castellano hablante, somos 42 municipios, 42 que solo hablamos en castellano. Para que mi hijo pudiese tener 7 horas de inglés, debía recibir 16 en valenciano cada semana. En catalán. Cada semana. Y por tanto, felizmente eso los tribunales lo han frenado por una acción. No obstante, el gobierno amenaza con volver a ponerlo, pero felizmente la legislatura va a terminar. Y hoy he hablado con gente que trabaja en el ministerio de aquí, y frente a lo de Cataluña me dice que una de las actividades principales del Ministerio son los requerimientos a cada uno de los profesores, como que han estado haciendo estos usos. Y dice que ya han notado el efecto en las páginas web y en los tweets que ponían directores y profesores, el borrado masivo ante la acción. Esta acción debiera ser, la competencia la tiene la Generalitat hasta el próximo sábado, Dios mediante, pero dado que no la hacen, pues la está llevando a cabo directamente el Ministerio. Lo que ha ocurrido estos días marca un antes y un después. Es decir, ha podido haber una desmedida tolerancia y lo comparto perfectamente. En mi comunidad sí que se ha actuado, pero en Cataluña no se actuó. Sin embargo, ahora es verdad que esos requerimientos, que es el paso obligado previo al enjuiciamiento, se está llevando a cabo de forma intensísima por parte del Ministerio. Bueno, señor Barrachina, quiero que escuchemos hoy, nos explique qué tipo de pleno se estaba celebrando hoy en el Congreso de los Diputados, cuando el ministro de Educación ha dicho lo siguiente sobre si existía o no un problema de educación en Cataluña. Ha dicho que no y se ha referido a los informes PISA. Quiero que nos aclare usted si también se ha referido o ha denunciado la anomalía que supone algunas de las cosas que usted ha dicho, como la inmersión lingüística, que no haya libertad, o el adoctrinamiento que este profesor de instituto al que acabamos de entrevistar nos ha denunciado. Escuchamos a Méndez de Vigo. Si entramos en Cataluña, los resultados generales del sistema educativo son correctos. En comprensión lectora, Cataluña es la 7ª comunidad de España, 7ª en ciencias son la 6ª comunidad, en matemáticas la 5ª. Bueno, eso está bien, quiero decirle que está muy bien. Y los organismos internacionales así lo reconocen, ¿no? Sí, yo estaba presente. Diga. Ha dicho eso
y todo lo demás. Es decir, ha estado casi 30 minutos hablando y le ha citado todas las acciones en las cuales el Ministerio va a llevar a los tribunales a todo el profesorado. Y le ha dicho, no porque sean catalanes como usted pretende, sino porque están incumpliendo la ley. Y lo hagan aquí o lo hagan en Madrid, actuaríamos igual. Y ha citado una serie, de hecho llevaba una hoja con el listado de los institutos y los nombres de los profesores y dice, no es necesario que le lea aquí lo que ha sucedido, pero a todos estos les hemos enviado ya los requerimientos para que actúen, que es el paso previo, llevarlos a los tribunales. Y después, es verdad, en las dos intervenciones y todo lo largo, esa parte puede quedar desdibujado de la impresión que nos hemos llevado todos. Bueno, volvemos a Barcelona. Josep Lago, estudiante, en este caso de ADA y de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos, yo no sé si has intentado ir a clase hoy, si lo has hecho, si no, si has secundado la huelga. Bueno, cuéntanos, y si has intentado ir a clase, ¿qué es lo que ha ocurrido? No, sí, por supuesto que he intentado ir a clase, es decir, ya solo por dignidad democrática y por coherencia democrática, los días en que los piquetes organizan una huelga y obligan a que toda la comunidad universitaria se sume a una huelga que no es por cuestiones académicas, sino por cuestiones independentistas, pues obviamente todos los que no somos independentistas, o muchos de los que no somos independentistas, hemos tratado de ir a clase. Y evidentemente, claro, al llegar a la universidad nos hemos encontrado con el panorama habitual, ¿no? Es decir, piquetes coercitivos, piquetes violentos, al fin y al cabo, en las puertas de las facultades para que nadie pudiera entrar. Después hemos visto también que cuando conseguían cruzar alguna de estas barricadas, ¿no? Al fin y al cabo, pues, conseguían iniciar una clase, los piquetes informativos, según ellos, ¿no? Pero que al fin y al cabo son violentos, iban a la clase y utilizando cualquier dispositivo pues que hiciera haciendo ruido, ¿no? Básicamente intentaban cortar las clases con cacerolas, con sirenas de megáfonos, ¿no? Y este es un poco pues el panorama que nos hemos encontrado hoy. Ha habido, Josep, violencia. Hemos visto una chica llorando, hemos visto algunos enfrentamientos, con lo cual entiendo que, bueno, por los datos que han dado, ha sido minoritaria la gente que ha secundado la huelga, pero los piquetes, desde luego, violentos, coercitivos, como decías, han sido violentos porque ha habido enfrentamientos. Sí, los piquetes han sido violentos, pero como estamos acostumbrados en la Universidad Autónoma de Barcelona, una universidad en la que hay un número aproximado de 150 personas de extrema izquierda, que son los que acostumbran a tomar la universidad, los que cortan todo tipo de accesos y al final los que coaccionan para que los alumnos no puedan ir a clase. Y sí que es verdad que yo hoy he visto cosas que no había visto nunca, ¿no? Como por ejemplo estudiantes intentando entrar de cualquier forma en las facultades, empujando a los piquetes, enfrentándose a ellos, porque al fin y al cabo lo único que querían en ese momento era ir a clase, ¿no? Entonces me ha dado la sensación de que hay cosas que están empezando a cambiar, que la gente se está empezando a hartar del movimiento independentista, de que haya unas personas al fin y al cabo que les digan en qué momentos pueden hablar y en qué momentos no pueden hablar y dónde pueden hablar y dónde no pueden hablar, ¿no? Es decir, a mí me da la sensación de que los estudiantes no independentistas están empezando a perder el miedo hacia la extrema izquierda que tiene tomada la universidad y empiezan a organizarse. De hecho, ya nos han llegado muchos mensajes de WhatsApp en los que se decían que nos reuníamos mañana a las 8:30 de la mañana en la Universidad Autónoma de Barcelona para hacer frente a los piquetes violentos y poder entrar en clase, ¿no? Simplemente para poder entrar en clase, no para enfrentarnos a ellos, ¿no? Pero sí para hacer un número contundente de personas y que no nos atemoricen, ¿no? Claro, esto, al fin y al cabo, lo que hemos visto es que si sucede es porque la Universidad Autónoma de Barcelona, el equipo de gobierno, el rectorado, no está haciendo lo suficiente para evitarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy no ha sacado ningún comunicado de condena. Como usted me comentaba, las imágenes de violencia son evidentes, son duras, y aún así la universidad no ha sacado ningún comunicado de condena. Yo me he ido de la universidad hoy mismo a las 9 de la noche y en la universidad, en los accesos de las facultades, todavía estaba todo el material que impedía que la gente pudiera entrar en las facultades y que obstaculizaba los accesos. Es decir, la universidad no se había asignado incluso ya en las autovías, sí. ¿Cómo? No, que decía que incluso ya en las autovías, efectivamente, ¿no? Sí, es decir, pero es que vamos, es decir, la universidad, la sensación que tenemos todos es que no ha movido un dedo para tratar de obstaculizar la labor de los piquetes, que como comentamos son piquetes
violentos, ¿no? Claro, pero claro, es que ¿qué podemos esperar de un equipo de gobierno que al fin y al cabo se ha adherido al Pacto Nacional por el referéndum, por ejemplo? ¿Qué podemos esperar de ellos? Absolutamente nada. Ha quedado clarísimo. Josep Lago, estudiante, muchísimas gracias en un día como hoy por haber atendido a la llamada del Gat al Agua. Gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias a vosotros. Venga, última ronda de reflexiones sobre la educación. Carmona, Rocío, Eduardo. Adelante. ¿Quién queréis? Bueno, hemos perdido 2 generaciones y media de catalanes para la idea común de España. Un país, lo único que no se puede permitir es perder capital humano. Lo otro se arregla, pero el capital humano no. Hay 2 con este sistema educativo que el actual ministro, que es heredero de los anteriores, dice, bueno, en matemáticas bien, en física bien, comprensión lectora está mal. Vamos a ver, con el teorema de Pitágoras, en fin, es difícil adoctrinar en el separatismo de la barretina y la estelada, con las leyes de la gravedad. Pues hombre, son las que son, en catalán, en Madagascar y en suajili. Se adoctrina con las humanidades. Y ahí es donde pues el ministro recula diciendo, capacidad lectora, bien. Claro, capacidad lectora para leer que el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas, o que Hernán Cortés era catalán, o que Cristóbal Colón era catalán, o que Santa Teresa de Jesús era catalana, o que San Ignacio de Loyola era catalán. Yo eso no lo he leído en ningún libro de texto, pero sí que los historiadores de cabecera del nacionalismo lo dicen por doquier en sus conferencias. Eso es cierto. Absolutamente cierto. Que lo dicen, sí. O para enseñarles a los niños que los policías son perros malos que atacan a los probos catalanes. He dicho por probos, no pobres, porque de pobres no tienen nada. Los policías y los guardias civiles son perros malos. Pues eso es lo que está sucediendo en Cataluña. 2 generaciones y media perdidas para la idea común de España. Irrecuperables, por lo tanto. Eduardo, yo he sido de esa generación y no estoy perdido. Porque tú has tenido la inmensa fortuna de tener el padre que tuviste, Gonzalo. También es verdad. Tú no has aportado nada. Y eso, y no te estoy dando coba porque es verdad. Y eso, todos estos chicos, pues no han tenido un padre del nivel del tuyo. No, eso es evidente. Muy respetables todos sus padres, por supuesto que sí, pero no del nivel del tuyo. Está clarísimo. A ver, venga, Carmona y Rocío. Bueno, a ver, lo que estamos viendo ahí se daba también durante la mayoría absoluta del Partido Popular y yo no vi que hicieran nada. Entonces yo me gustaría confiar de verdad en que el Partido Popular va a hacer algo, pero no tengo muchas esperanzas y además me deja perpleja cuando, por ejemplo, Ciudadanos la semana pasada presenta una ley contra el adoctrinamiento de las escuelas y resulta que el 122 del Partido Popular se abstienen. 122 diputados. 122 diputados del Partido Popular se abstienen y que permiten que 169 de PNV, nacionalistas, etcétera, etcétera, tumben la ley contra el adoctrinamiento en Cataluña. Viendo todo esto. Entonces, sí. Entonces, en este momento, con lo que está pasando en Cataluña, yo no sé qué matiz no le gustaría la ley al Partido Popular, pero yo creo que es bastante injustificable tumbar una ley de Ciudadanos que es una ley contra el adoctrinamiento en Cataluña. Y nunca soy yo la defensora de Ciudadanos. Y luego sí hay un partido que lleva la de devolución de competencias y entre otras la de la educación. Y es Vox. Y por eso, bueno, pues siempre nos critican. Sí. Bueno, que no hay elecciones. Me molesta mucho de aquellos que defienden esto, porque como somos los únicos lo tendré que decir. Pero a ver si alguien me puede explicar en los 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular, ¿qué pasó? ¿Puede hablar eso? ¿Qué se hizo? Somos un partido pequeñito, los del sobre todo, Carmona y Barrachina, no os agotéis tan fácilmente con que se hable de otros partidos, que existen más partidos además del PSOE y del PP. La hegemonía del PP. 2 parlamentarios, por favor, 2 parlamentarios como la copa de un pino, que son ustedes 2, que ya tienen percebes, efectivamente, y demás. Oiga, que es que tienen ustedes la piel muy fina, por Dios, con una humilde arquitecto como es Rocío Monasterio. Venga, Carmona, dale. Yo defenderé lo que diga Rocío, incluso puedo estar de acuerdo en algunas cosas que ha dicho. En alguna, en singular. A capa y espada defenderé. No, yo me suelo pelear con Barrachina, señor. No, pues hoy parece que vienen ustedes de la mano últimamente. No, de la mano en absoluto. De la mano en absoluto. Yo he sido hasta querellado contra mí, lo dije el otro día. Pero ya soy socio. Socios sois las derechas que discutís. En la historia de España, las derechas discutís como en este programa profusamente. Pero no, hombre, entonces, no, que el Partido Popular déjame terminar antes de que nos hagan más vídeos. Cuando las derechas discutís, las izquierdas no nos reímos.
nos echamos a temblar. Pero en cualquier caso... ¿Es que no encuentro a la derecha del Partido Popular? Bueno, pues fíjate, si no encuentras la derecha del Partido Popular, imagínate dónde estás tú. Entonces, yo sí la encuentro. Es que el Partido Popular, yo sí la encuentro, mira, la encuentro. Querido en los Carmona, recortes, está Rocío, en la socialdemocracia. Yo encuentro la derecha del Partido Popular. Oye, de verdad, que es que no se entiende en casa. A ver, sale. Pacto con el señor Rajoy, Pedro Sánchez. Mira, yo sí encuentro a la derecha del Partido Popular los recortes de 30.000 millones de euros en la sanidad pública, que es de lo que le importa a los españoles. Yo sí encuentro a la derecha del Partido Popular por los recortes en 25.000 millones de euros en la educación pública en los últimos años de gobierno. Déjame terminar y toma nota. Es decir, 25.000 millones en educación, te lo digo con cariño. 25.000 millones de recortes. Sí es la derecha, pero independientemente de eso, vamos a ver, para China. Independientemente que yo defenderé lo que digas, por supuesto que sí, sin lugar a dudas, pero sí que hay una diferencia entre lo que has dicho y la cúpula del Partido Popular, como tú has dicho del PSOE, en relación a lo que dice el ministro. Porque el ministro nos ha leído la letanía del teorema de Pitágoras, como decía mi querido amigo Eduardo. Es verdad que hay una transferencia de educación en España, que es la Ley 9/1992 del 23 de diciembre, que es fruto de un pacto educativo. Entonces podemos discutir, que es un tema interesantísimo, si la Constitución está bien hecha o mal hecha en relación a las transferencias de educación. Y el cumplimiento constitucional de si está bien hecho o no está bien hecho. De si el Tribunal Constitucional se ha colmatado de demandas. Fíjate, 1985 fue el año récord en demandas, con 131 demandas en relación a las transferencias en el 85 ya, En el 85 ya, Bien, pero dicho esto, hay una cosa que no hemos entendido, que no es un problema catalán, ni siquiera es un problema valenciano, es un problema nacional de España, es un problema de España. Es decir, nuestros hijos en Madrid estudian la historia de Madrid, que la historia de Madrid, si es algo, es la historia de España, incluso es la capital de un imperio, el más vasto con B y con V de la historia de la humanidad. Bien, pues... La Roma de la hispanidad. Bien, pues dicho esto, que el sistema educativo se transfiera es discutible, no digo yo que no, y tendremos distintos pareceres en esta mesa, pero no puede salir un ministro leyéndonos las notas de matemáticas, porque aquí el problema sustancial, Barrachina, el problema sustancial es elevar el mito de Aitor, y ahí tenemos la culpa todos, incluso los que no se han manchado las manos de harina nunca, elevar el mito de Aitor a categoría histórica y decir que el País Vasco es una nación, elevar el mito de Ripoll a categoría histórica y decir que Cataluña es una nación, elevar los mitos gallegos a categoría histórica y decir que es... Porque este señor que ha hablado, que es el, creo que catedrático, profesor de filosofía, que instaba a cantar el Segadors de forma absolutamente inapropiada, cuando no venía a cuento, lo que estaba era mitificando una cuestión que es solo un mito, lo que Miguel de Unamuno llamaba aldeanismo. Con lo cual, dejemos de ser aldeanos, con todos mis respetos evidentemente a los pueblos pequeños. Cito a Miguel de Unamuno, que había empezado siendo en su juventud a Berchale, pero viajó un poco y dejó de ser nacionalista inmediatamente. Bueno. Pero dicho esto, el ministro no puede decir esto. Nosotros los niños en la Comunidad de Madrid estudian Historia de Madrid y en otros sitios. Tenemos que hacer... Tantas veces que se ha dicho hay que quitar el Ministerio de Educación. Al contrario, el Ministerio de Educación es el responsable, que tiene que tener el vehículo, tiene que dictar cuál es el currículum de los niños y qué asignaturas tienen que estudiar los niños y qué libros de historia tienen que estudiar los niños. Perfecto. No para defender solo la unidad nacional. Ha quedado clarísimo. Ha quedado claro. A ver. Para defender la verdad. Me alegro verle ahí, pero ¿le puede dar una clase a Pedro Sánchez sobre el tema de las naciones? Porque anda que no nos ha dado, no nos ha hablado de las naciones en España, caben todas las naciones. No, hombre, que me encanta verte ahí, me encanta verte, pero dale una clase a Pedro Sánchez. No te enfades, Rocío. Rocío, yo ahí tengo que echar un pequeño salvavidas al señor Carmona. Bueno, salvavidas un momento, entre Pedro Sánchez y don Antonio Miguel Carmona no es que haya un abismo, es que hay y son del mismo partido, pero bueno. Millones de años luz. Además. Millones de años. Bueno, a ver, nos está esperando ya nuestro próximo invitado, así que por favor, diputado, por respeto a nuestro próximo invitado, le pido brevedad. Venga. El ministro puede hablar de lo que le dé la gana y además en este país que el ministro de Educación hable del informe PISA me parece obligatorio. Que el PSOE, es decir, que el Partido Socialista Obrero Español, que preside mi comunidad autónoma, que ha sido él el que ha impuesto el chantaje lingüístico, venga a darnos clases, no. Porque además la inmersión lingüística en Cataluña no la propuso Pujol. Pujol hizo la propuesta de libertad de elección. Fue el PSC el que animó para igualar a los obreros con la burguesía a la inmersión. Por tanto, lecciones las justas. Y si sabes tanto de números, verás
Antonio Miguel Carmona, que el gasto social en España, desde que la derecha crea empleo en este país, 2.200.000 empleos, parte de los 3.700.000 que vosotros enviasteis al paro, ha crecido en 40.000 millones, 40.000 millones de euros de gasto. Y Rocío, permíteme, ¿cómo íbamos a votar a favor de una ley de Ciudadanos si no presentó ninguna ley? Era una propuesta, una proposición no de ley que rebajaba las competencias que hoy ya tiene la inspección. Por tanto, no es que votamos en contra de una ley, es que no hubo ninguna ley. Es que el Partido Popular se abstuvo. Que no es cuestión de hablar alto, porque por volumen y tono de voz lo siento, pero oye, Barrachina, si no has parado. A ver, diga, diputado, venga, a ver. Yo respeto a los exaltados de PSOE Vox, que es lo que suele decir. ¿Qué es lo que suele decir? No. Que te vas a tener que llevar conmigo. Estaba parafraseando a Rocío. Vale. Bueno, voy a tirar yo por la calle en medio. Por cierto, diputado Barrachina, lo de la semana pasada, no busquemos vericuetos. Fue una propuesta de Ciudadanos, mejor o peor presentada por Toni Cantó, para acabar con el adoctrinamiento de alguna manera en las escuelas catalanas. Y la fotografía del PP absteniéndose, desde luego, eso merece una explicación. Que hoy no tenemos tiempo, con lo cual le emplaza que venga cuando usted quiera explicarla. Porque hemos presentado una mejorada. Cambiamos de asunto. Atención, nueva purga en Podemos. El partido de Pablo Iglesias. Que me gustaría saber cuál es su visión que tiene, porque cada día cambian, si es que tienen algún tipo de visión, de propuesta para lo que es nuestro país, para afrontar el reto, el desafío separatista. Como saben, ayer Pablo Iglesias se cargó a Carolina Vescansa de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, la sustituía por Irene Montero, portavoz de la formación morada en la Cámara Baja, y hoy Carolina Vescansa, en los pasillos del Congreso, denunciaba que Podemos no tiene un proyecto común para toda España. Luego lo matizaba en Twitter, pero ahí dejaba su declaración. Yo creo que nos está faltando ese proyecto político para España, esa explicación de cuál es nuestro proyecto político para España. Bueno, ¿qué está pasando en Podemos? Porque desde luego estas declaraciones luego las ha querido matizar en Twitter. Decía que me preocupa que ese día que yo sostengo que no tenemos un proyecto para España. Podemos, dice Carolina Vescansa, tiene proyecto político para España y para Cataluña y para Andalucía, y no apoyamos la independencia unilateral ni bilateral de Cataluña. Decía luego Vescansa que evidentemente le ha dado un tirón de orejas. Para saber qué está ocurriendo en Podemos, tenemos conexión. Ya le vemos en pantalla con Asís Timmermans, autor de Podemos. Señor Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal a todos? Bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando en Podemos? ¿Qué ha pasado con Vescansa? Porque hemos pasado de la imagen del hemiciclo con su bebé, Pablo Iglesias lo cogía, muchas carantoñas, efectivamente, hasta hoy o ayer, que se le purgaba de esa comisión constitucional, y hoy ha dicho lo que ha dicho, aunque luego lo ha querido matizar, de que no hay proyecto político común en España. Sí, bueno, lo ha querido matizar porque las purgas en Podemos son a fondo, pero bueno, a mí me recuerda cuando supuestamente se decían que se había destituido a Monedero, y entonces yo creo que los que sabíamos, los que conocíamos bien el mundo de Podemos, dijimos una cosa, que es que la importancia en Podemos la marca la posición, la relación personal, mejor dicho, con Pablo Iglesias, no el cargo orgánico que se ostente. Entonces, Carolina Vescansa ya estaba, digamos, siendo apartada de la primera línea. Y bueno, lo que habrá ocurrido desde luego es que se habrá sentido muy humillada, porque Carolina Vescansa es la profesora de toda esta banda, si me permiten ustedes. Es decir, es una mujer a la que elogia. Sí, perdón. No, perdón, es que nos ha causado en la mesa cierta... Diga, no, que ha habido una interrupción porque se han reído algunos de los miembros. No, por la calificación de banda, que algunos de los miembros de la mesa se han reído por calificarles a esta banda. Pero yo, a ver, con todo el respeto personal, yo siempre distingo Podemos de la cúpula de Podemos, y si usted a veces me oye o lee pues lo que escribo, suelo hablar de la cúpula de Podemos. La cúpula de Podemos, casi estrictamente hablando, es una banda.
Es decir, no la califico, pero es una banda, es un grupo de amigos con una, podemos llamarle así, complicidad muy clara. Entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo tiene mucho que ver con la diferencia entre la cúpula de Podemos y el votante de Podemos. Carolina Vescansa está apelando al votante de Podemos, un votante que no solo en una pequeña minoría es comunista, radical, solo en una pequeña minoría le importa España nada, ¿verdad? Ese es el votante de Podemos y a ese está apelando Carolina Vescansa. Pero Pablo Iglesias no. Pablo Iglesias es una persona, en fin, los que hayáis leído mi libro o otras cosas iguales o mejores que se hayan escrito. Ahora hablamos, señor Timmermans, si le parece. Ahora hablamos de Pablo Iglesias, de Monedero. Tenemos que hacer un minuto de publicidad y regresamos porque, ojo, Vescansa no es la primera. No sé si usted cree que va a ser la última o no, pero han pasado Rejón, ha pasado desde luego Tania, ha pasado también Pascual. Enseguida le preguntamos, después de la breve pausa de publicidad, y sobre todo, ¿cuál es el proyecto que tiene Podemos, ya sea la cúpula o el partido, con España ante este desafío? Un minuto de publicidad y regresamos, señor Timmermans. Hasta ahora. Quedan 2 minutos para medianoche, aquí seguimos en el Gatalagua. Una noticia también de última hora, porque todos los rumores que se están produciendo les estamos transmitiendo de los medios de comunicación, las informaciones que nos iban llegando sobre las divergencias, las supuestas dimisiones que ya se habrían estado produciendo en el gobierno catalán. Acaba de salir de publicar en Twitter el portavoz, el jefe de prensa de Santi Vila, del consejero de Conocimiento y de Empresa, negando, lo ven ahí, que Santi Vila haya dimitido. De momento. No ha dicho que no lo vaya a hacer, ha dicho que de momento no ha dimitido, con lo cual, matiz importante dentro de todo el torrente de información que está llegando a la redacción del Gatalagua durante esta noche. Volvemos, retomamos esta conexión con Asís Timmermans, que es analista político y autor del libro Podemos, entre interrogantes. Señor Timmermans, le preguntaba por las purgas. Errejón, Pascual, Tania Sánchez, Vescansa hoy, Juan Carlos Monedero, que yo no sé cómo es la relación a día de hoy que tienen entre Monedero y el líder de Podemos. ¿Es la última o puede haber más? Pues bueno, puede haber más porque por eso que le digo, de que lo importante es un poco la sintonía con el líder, pero hubo otros también, por ejemplo Luis Alegre, por ejemplo otros, es decir, estamos hablando de un grupo muy compacto que tenía un proyecto muy concreto, que es concretamente, perdón por la redundancia, aprovechar la situación de crisis en España, de crisis económica, de corrupción, ¿no? De esa percepción, digamos, de corrupción generalizada, y entonces el objetivo fundamental de Podemos entonces era aprovecharla y en cierta medida aumentar en la medida de lo posible la percepción de la crisis y aumentar en la medida de lo posible la percepción de la corrupción, ¿no? De ahí todas sus campañas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora con la crisis catalana, con el golpe de Estado secesionista, porque es un auténtico golpe de Estado, Podemos lo que ha intentado es, de alguna manera, pues eso, aprovechar, digamos, esa crisis e incluso, en cierto modo, aumentar la percepción de que lo que está en quiebra pues es el Estado del 78, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a veces no es fácil nadar y guardar la ropa, ¿no? A veces no es fácil estar en todas las posiciones a la vez, y eso está llevándole a grandes tensiones. A Podemos no le importa en absoluto ni la independencia de Cataluña ni la integridad de España. Para ellos son absolutamente instrumentales, y de hecho el proyecto de Pablo Iglesias se inaugura de alguna manera pidiendo una colaboración expresamente a los proetarras de Bildu y Sortu y al resto de los enemigos declarados de España, pidiéndoles o proponiéndoles una colaboración para que todos colaboren y cada uno consiga sus objetivos. Bien, entonces, señor Timmermans, de país de Podemos. Permítame que le pregunte, ¿cómo cree que va a afectar, porque las encuestas así lo están diciendo, esta postura que usted dice que tiene Podemos con respecto a Cataluña, que no le importa absolutamente nada? Algunos hablan de clara connivencia y compadreo con el independentismo. ¿Cómo cree que le va a afectar? En dos esferas. Ojo, en Cataluña, porque se habla de Ada Colau y una hipotética subida si ella fuese el ticket, digamos, en unas elecciones autonómicas, y sobre todo en el resto de España, con esos 5 millones de votantes que sacó Pablo Iglesias en junio del año pasado. ¿Cómo le va a afectar?
Sí, yo creo que, no, en fin, no digo nada que no sepan ustedes, creo que la percepción en el resto de España es lamentable, creo que van a bajar en votos, creo que no han podido ocultar la realidad, que para ellos todo esto es instrumental y la unidad de España no les importa nada, es decir, van a ser perjudicados enormemente, y yo creo que sí, en España, perdón, en Cataluña, Ada Colau sí va a subir enormemente. Claro, nosotros tenemos una percepción aquí que no es la misma que se tiene en las calles de Barcelona o las de Gerona o Tarragona o Lérida, porque verdaderamente el bombardeo de información es muy distinto. Entonces, Ada Colau, que para mí es mucho peor, perdónenme la impresión, no sé siquiera quién hay en el estudio, así que si hay alguien que se ofende lo siento, pero Ada Colau es la peor de todas, porque Ada Colau juega con el independentismo o con la unidad de España como cosas absolutamente instrumentales que pueda utilizar para su proyecto de poder. Pero la percepción en Cataluña es de un término medio, un punto medio entre estos golpistas del Estado que pretenden nada más ni nada menos que se cumpla la Constitución y la ley, que es una cosa, la verdad es que radical e inédita en España, y los que se toman la ley por el pito del sereno y pretenden dar un golpe de Estado. Entonces, Ada Colau, que está haciendo lo mismo que hizo Pablo Iglesias, que fuera de Cataluña lo está pagando caro, que es engañar, perdón, la palabra no es engañar a lo mejor, no, pero engatusar. a los no nacionalistas, a ese voto españolista, sí, engatusar es una palabra muy propia de este programa, a ese voto no nacionalista de izquierdas, y digamos traicionarle, porque ese voto cautivo es el que pretende tener Ada Colau para negociar, digamos, tanto con los nacionalistas como con un PSC debilitado. Señor Timmermans, algunos miembros de la mesa le quieren hacer preguntas breves, por favor, le ruego a usted también, estamos fuera de tiempo, brevedad en la respuesta. Empieza don Antonio Miguel Carmona, le conoce usted de sobra, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Adelante, Carmona. Hola, Asís, ¿cómo estás? Buenas noches, Antonio Miguel, le conozco personalmente. Me alegra escucharte de nuevo. Encantado de oírte otra vez. ¿Qué tal? Igualmente te digo, un abrazo fuerte. Yo soy de los que piensan que Podemos es un partido plural, ¿no? Eso es plural porque Pablo Iglesias viene del Partido Comunista, Juan Carlos Monedero viene del PSOE, Pablo Echenique viene de Ciudadanos, porque fue militante de Ciudadanos, Jorge Bestringe, mi admirado Jorge Bestringe, viene de la Alianza Popular, que son plurales. Pero hay una frase que te escuché a ti hace tiempo que dice que el Partido Popular sigue pensando que Podemos les beneficia. ¿Tú eres de los que piensa, como yo pienso, puedo estar equivocado, que Podemos es el mejor invento del Partido Popular? ¿O de la derecha? Por no citar ninguna vicepresidencia de gobierno. A ver, me han pedido que sea breve, así que perdóname que no te responda todo lo que me gustaría responderte. Yo creo que es evidente que el Partido Popular, bueno, mejor dicho, en fin, el sorayismo ayudó a Podemos en un momento determinado y apostó por Podemos como forma de contrarrestar, digamos, al PSOE, etcétera, y yo creo que ha sido una irresponsabilidad gravísima, porque incluso en el peor momento, digamos, para Podemos, una situación de crisis le puede convertir en una llave importante y una clave de muchas políticas que se puedan hacer o no. Entonces yo creo que es una gravísima irresponsabilidad que el Partido Popular, en vez de querer captar más electorado, se haya decidido a intentar perjudicar o dividir el voto de la izquierda y escorarlo hacia la extrema izquierda. Bueno, le agradezco, señor Timmermans, la brevedad de la respuesta. No hay tiempo para más. Veo que tampoco hay más reflexiones al respecto en la mesa. Señor Timmermans, que muchísimas gracias por haber atendido las cámaras del Gatalagua y le emplazo, cuando a usted le vaya bien, a que se venga usted al plató en directo para poder charlar tranquilamente sobre Podemos y otros temas de actualidad. ¿Le parece? Me parece estupendo, un placer y un saludo a todos los miembros de la mesa. Gracias. Gracias y muy buenas noches. No hay tiempo para más, pasan 6 minutos de la medianoche. Eduardo García Serrano, ha sido un placer tener esta noche en El Gato. Siempre es un placer. Siempre es un placer estar en El Gato. Estar en El Gato, siempre. Pese a los madrugones que te pegas mañana, ¿no? Pese a los madrugones, merece la pena. ¿A qué hora te levantas mañana? A las 5:15 de la mañana. As usual, ¿no? Eso, el primer soniquete que luego ronroneas un poco, ¿no? El primero y el último. El último. ¿Ya saltas de la cama? Yo soy hombre de costumbres espartanas. ¿Sí? Yo fui a un colegio que se llamaba Agoge. Donde iban los niños espartanos con 7 años y salían con 20. Bueno, así me eduqué yo. ¿Quieres concluir, el Gato, con uno de esos chistes que tanto le gustan a Carmona? Por favor. Dale bien, que mi entrañable y amigo
Cuando estábamos en Parque Jurásico los dos, Antonio Miguel Carmona me puede matar. Bueno, si cuento pues un chiste. Eduardo, que gracias y que buenas noches. Gracias por haber estado aquí. Diputado Barrachina. Un placer, encantado. A cuidarse. Y además haber estado con Cristina, que es una valenciana también de pro. Un placer estar con todos vosotros. ¿Con el resto no se alegra haber estado solo con Cristina? No, porque aquí estas distinciones que hace es increíble. Es que los demás PSOE y Vox no, Eduardo, veo que no tal, pero conmigo... En esta tertulia, madrileños y catalanes felizmente sois muy abundantes, pero valencianos pues venimos menos. Por eso les hemos agrupado aquí. Don Antonio Miguel Carmona, un placer. Nunca entenderé por qué se levanta un cuarto de hora más tarde Eduardo García Serrano. Y 5:15, no son las 5 ni las 5:10, las 5:15 exactamente. Y Voto a Bríos, que yo lo dije en este programa, a veces te llama a las 5:30 de la mañana para decir que te va a coger en su programa. Y no importa, porque uno se despierta con Eduardo García Serrano y le encanta escuchar a don Eduardo García Serrano citar a Manuel Azaña en un programa tan magnífico como este. Bueno, ¿Qué le parece esta despedida? No, me parece muy bien, que entiendo que ustedes seguirán este romance dialéctico más allá de las cámaras. Gracias, don Antonio Miguel. Muchísimas gracias. Después del programa, quería decir. Cristina Seguí. Gracias, Encantada, sobre todo de estar con un valenciano del PP, efectivamente. Valenciano de pro. Bueno, muchas gracias, Cristina. Buen viaje de vuelta. Rocío Monasterio, un placer. Muchas gracias, y yo les invito a todos que defienden tanto España a estar el sábado apoyando a la Fundación de NAES, Defensa de la Nación Española, que todos defendemos aquí. A las 12 el sábado todos los partidos, ya da igual a quién votemos, para defender el cumplimiento de la ley. Ahí lo vemos, el sábado. ¿Dónde? En Colón, por lo que estamos viendo, a mediodía, 28 de octubre. Entiendo que los presentes en esta mesa aquí estarán, porque todos defienden lo mismo. Y Sociedad Civil Catalana, el domingo, misma hora, a mediodía, en el Paseo de Gracia. Estaremos todos ahí. Pues muy buena idea. Venga, Rocío, muy buena idea, claro que sí, diputado Barrachina. Señores, que gracias por haber estado aquí esta noche. Ustedes, gracias por su confianza, por haber elegido el Gatalagua para informarse, entretenerse. Les dejamos ahora con el interesante editorial de Julia Ariza y José Javier Esparza, y el Gato vuelve mañana puntualmente. Un día fundamental. Mañana y pasado haremos una programación especial. Nuestros servicios informativos se volcarán con la situación crucial, las horas, minuto a minuto, fundamental que vive el devenir, la historia de nuestro país. Gracias y buenas noches.